Bueno, muy bien, gracias. Sala casi llena, qué bien. Bienvenidos a nuestra primera Academia de Padres del año escolar 2025-2026. Es un gusto tenerlos aquí de vuelta. Vamos a arrancar este año, bueno, estamos arrancando de una manera muy especial con un representante del colegio, papá de Bernarda y de Alma. Uy, qué horror. Gracias. Bueno, el papá de Bernarda y de Alma, José Rafael Briceño, profesor Briceño, tenemos como un mes conversando acerca de la importancia de la charla que van a recibir hoy y él ha planificado con muchísimo cariño y con muchísima dedicación también y rigurosidad científica la charla que van a tener el día de hoy sobre el uso de los celulares, si suman o restan. Esta es una pregunta que nos hacemos ahora y trataremos de responder como una reflexión al final de la charla. Entonces tiene muchas cosas que contarnos, que ofrecernos. Bueno, nuestro comunicador social. Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, la preocupación por este tema la tenemos todos porque a todos nos ha llegado algún reel, nos ha llegado algún TikTok, los que usan TikTok, los que usan Instagram, Facebook, todos estamos recibiendo información y yo creo que en la radio, como hay temas de los que no se puede hablar, nosotros entonces estamos haciendo temas médicos y psicológicos todas las semanas de todo tipo. Pareciera que hay una epidemia de salud mental porque, bueno, los contenidos de nuestros medios audiovisuales se dedican a eso, porque tú prendes la televisión Globovisión o Venevisión en cualquier panadería, vas a ver que todo el contenido va a girar en torno a eso. No quiere decir que haya una epidemia de salud mental, eso, sí hay una epidemia de salud mental, pero no es por eso. Y también hay una epidemia de salud mental porque hemos inventado una cantidad de diagnósticos nuevos. Cuando digo inventado no lo digo en el sentido peyorativo, muchos de ellos son ciertos, otros es lo que en otra época hubiera sido un niño distraído, un niño creativo, comenzando por el síndrome de la déficit de atención, que ahora hay una nueva ola de psicólogos que dice que, bueno, que no existe en realidad tanta gente con déficit de atención, sino que cuando podemos resguardarnos en un diagnóstico, nos volvemos locos. En el caso de los celulares, todos hemos recibido cualquier cantidad de información y por eso, luego de muchísimas entrevistas a lo largo del año yo tengo un podcast de información que sale los lunes, de ver que todas las semanas alguien en algún lugar del mundo, de los venezolanos que me escuchan, me mandaba algún artículo y me preguntaba, ¿esto es cierto? ¿Cierto? Decidí pues tratar de resumir la mayor cantidad de información posible en una presentación para saber qué hacer con los celulares y los chamos. Pero para mí todo comienza en una entrevista de Steve Jobs, cuando salió el primer iPad y era la revolución del iPad. Todo el mundo se estaba volviendo loco con el iPad. Y en la entrevista, recuerdo perfectamente, le preguntan, tus hijos deben disfrutar muchísimo el iPad, porque además pensaban, deben tener el último modelo, unas aplicaciones increíbles que nada más ellos conocen. Explico, si tú eres el hijo de Henry Ford, a ti te llega el Mustang antes que a todo el mundo. Pues lo mismo esperaba esta gente. El tipo lo dijo con una tranquilidad, no, mis hijos no tienen permitido utilizar el iPad. Y luego está uno de los creadores no solamente del iPad, sino de mucha de la tecnología que está en su celular, que es Tony Fadell. Y Tony Fadell tiene una frase que a mí me encanta, que es: yo me levanto bañado en sudor de vez en cuando, pensando en qué fue lo que le trajimos al mundo. Hay una serie de programadores en este momento en el mundo que se han dedicado a salir a decir, como salió después Einstein y como salieron después los que trabajaron en la bomba atómica, decir, chamo, nos pelamos. Yo estoy esperando que tarde o temprano eso pase con el que inventó el pádel, pero eso no va a ocurrir todavía. Tristan Harris es uno de ellos. La foto que puse aquí no es una foto cualquiera. Este para mí, yo estoy tratando de no ser extremista en esta conferencia, pero de verdad, este para mí es el cuartel general del diablo. Sí, o sea, de aquí han salido cosas muy buenas. Mi hermana ha dado clases allí, mi cuñado da clases allí. Ese es Cambridge. Pero este en particular es el laboratorio de atención de Cambridge. Ese es el lugar donde se inventó algo a lo que todos los que estamos aquí son adictos, díganmelo o no, admítanlo o no, que es el scroll infinito. El scroll infinito, la idea de que uno puede dar el dedo para arriba y sigue habiendo contenido, y sigue habiendo contenido, y sigue habiendo contenido,
es un concepto que nosotros dejamos pasar porque, bueno, ya nos hemos acostumbrado a él, pero no nos damos cuenta de lo que significa. Cuando se pasó del libro o del periódico a lo audiovisual, hubo un salto importante. ¿Por qué? Usted puede detenerse en una lectura cuando le dé la gana. Usted puede echar para atrás y volver en una lectura cuando le dé la gana. Usted puede consumir la lectura al ritmo que su cerebro le requiera. El salto a radio o a televisión implicó que usted ya no era dueño del ritmo en que consumía. Pero había un principio y un final. Las películas comienzan un momento, terminan un momento, el programa comienza un momento, termina un momento, y ahí está la aclaratoria de lo que usted está viendo es información, lo que usted está viendo es publicidad. Muchísima gente pregunta, ¿por qué ese anuncio tan ridículo que ustedes hacen en la radio va a decir publicidad? Es obvio que es publicidad. No, amigo. Cuando usted escucha la voz de Losinski entrevistando a alguien o leyendo una noticia, él tiene un tono. Y en el momento en que él en ese mismo tono dice, el mejor lugar para invertir es el banco tal, su cerebro no hace el cambio, no, esto es distinto, le pagaron para decirlo. Lo otro era una información. Su cerebro no hace eso. Lo más que hemos podido inventar es, uno, meter una música de fondo, dos, avise que es publicidad. Bueno, ese es el primer momento en que alguien se dio cuenta de nuestra atención puede ser hackeada. Y estos son los primeros pequeños pasos que hemos dado inútiles por demás para tratar de evitar que sea hackeada. El scroll infinito fue inventado aquí. De aquí salió la gente que inventó el botón de like. De aquí salió la gente que inventó los emoticones. De aquí salió la gente que inventó algo que se llama gamification o jueguización o ludización. No sé cuál sería el verbo adecuado, pero es el hecho de convertir todo en un juego. La aplicación, por cierto, apagué el celular, pero la aplicación de mi seguro, simplemente para hacer seguimiento de pagos y de, bueno, si metí una cosa, tiene unos premios por la cantidad de veces que uno se haya metido, uno haya pagado tiempo, y entonces ahora estás en el nivel tal y una burbujita y una, como si no fuera un carajito. ¿Por qué lo hacen? Porque funciona. Está demostrado que convertir todo en un juego funciona. Viene una crisis que la vamos a vivir en este colegio, quieran o no, ya mi hija me ha dicho que echamos en eso, de la gente que está apostando online. Yo todas las semanas rechazo 2 y 3 sitios de juego online, porque yo no puedo saber lo que yo sé y publicitar eso sin verdaderamente acostarme a dormir sintiendo que soy el diablo. ¿Por qué? Porque si tú sumas algo que ya es adictivo, como es el juego de azar, porque tiene una recompensa de va a pasar algo, no pasó, pero ahora sí puede pasar, que es la base de todo juego de azar, y ahora tal, y le agregas todo lo que saben sobre uso de colores, uso de sonidos, scroll infinito, premios, ya llevas una racha de tanto, etcétera. Lo que se sabe sobre composición musical, tú tienes la fórmula para lo que está ocurriendo ahorita en África, por ejemplo, que es cantidad enorme de jóvenes quebrados, presos o muertos porque la mafia los ha atrapado. Esa epidemia no nos ha llegado, pero nos va a llegar. Ya está ocurriendo, ya hay chamos en este colegio que sé que están apostando online. Y ahí viene el tema entonces del celular. Pero Tristan Harris es uno de los que, luego de haber creado muchas de estas cosas, dijo, oye, esto es horrible. Y entonces se convierte en director de ética de Google. Y renuncia a los años. ¿Por qué? Porque cada vez que llegaba con una recomendación, decía, oye, buenísimo, qué bonito eso que estás diciendo, de verdad que chévere, pero no es rentable. ¿Ok? No es rentable, ¿por qué? Porque nosotros estamos en una carrera contra Facebook, estamos en una carrera contra las aplicaciones que vienen de afuera y ya no hay regulación mundial que pueda resolver esto, excepto los únicos que tienen, me atrevo a decir, el guáramo para hacerlo, que han sido los europeos, que son los que más parado le han puesto dentro de lo que es posible. Y los australianos que ya prohibieron redes sociales para menores de 16 años, sea lo que sea, pase lo que pase, etc. Tristan Harris dice, la tecnología se ha llenado a sí misma de un nivel íntimo en el que formamos nuestra identidad. La tecnología está en cómo formamos nuestras relaciones, cómo hacemos nuestras escogencias, cómo le damos sentido al mundo. Las redes sociales y el teléfono celular han permitido la influencia y la manipulación de nuestros sesgos y nuestras debilidades. Pueden sobrepasar nuestra psicología, y quiero que quede clara esta parte, pueden sobrepasar nuestra psicología. Todo el que crea que la autorregulación es el camino, lo felicito por el alto concepto que tiene de sí mismo, pero vamos a comenzar por el hecho de que todavía estamos aquí sentados pensando, habrá llegado la notificación, y nos es imposible imaginar un mundo donde eso no era necesario.
Claro, en la oficina sí tienen celular, en la oficina sí me están escribiendo. Hasta el momento que la gente se acostumbra a que uno no responda a ciertas horas, uno va a seguir respondiendo a ciertas horas. Así sea el jefe o no. ¿Y qué hace uno cuando uno tiene un miembro del equipo que tú sabes que es así? Uno es el que se adapta. Y uno decía, acuérdate que a él hay que mandarle la cuestión antes de las 5 de la tarde porque él después no te lo va a leer. Pero el parado lo tiene que poner el otro para que los demás lo entiendan. Cuando nosotros asumimos que los demás no van a entender, bueno, entonces estamos entregados todos a la misma locura. Esta parte es muy importante. Pueden sobrepasar nuestra psicología en maneras de las cuales no estamos conscientes. Esto no lo dice un alarmista. Esto lo dice un tipo que trabajó en el laboratorio, que sabe cuál es la mezcla de azúcar que lleva el chicle y sabe que no vas a poder con él, porque han estado trabajando en él, testeándolo, probándolo. Este no es un loco cualquiera. El modelo de negocios que hay en tecnología en este momento está basado en manipular debilidades humanas. El modelo de negocios, atención, usted es el cliente, los datos que vayan acumulando de usted son el cliente, de su hijo son el cliente, las mismas aplicaciones de, ay, qué maravilla, puedo ver mi ritmo cardíaco, cuánto duermo, etcétera, etcétera, es información que tarde o temprano va a tener su aseguradora. Quiero que lo tenga claro. Y el día que le suba la prima de seguro, usted no sabe por qué. Bueno, porque un algoritmo ya vio tus datos y quedaste en un lugar. Si no me creen, pregúntenle a la gente que compró su vehículo en Estados Unidos. Dijo, ¿está usted de acuerdo con todo lo que exige el software de la pantalla? Bueno, claro, ¿para qué vas a querer un vehículo con pantalla si no vas a usar la pantalla? Dijeron que sí. Y una de las cosas que hacían era compartir datos con aseguradoras. Y veían tu frenado, tu arrancada, tu acelerada, etcétera, y sacaban por algorítmicamente, este pana tiene más riesgo de accidente que otro, y les empezó a subir el seguro sin que se dieran cuenta de por qué hasta que alguien lo descubrió. Y es una demanda que es bastante inútil porque todo el mundo aceptó. ¿Okay? Una de las leyes creo que más importantes que se está tratando de discutir en Estados Unidos, no lo van a lograr porque en este momento la tecnología tiene todas las de ganar en Estados Unidos, pero en Europa es la simplificación de los términos y condiciones que la gente tiene que leer antes de aprobar algo, para que lo lean. Y olvídense que se lo metí a ChatGPT y ChatGPT me lo resumió. Suerte con eso. Muchísima suerte. Entonces, celulares en el colegio suman o restan. ¿Qué sabemos al respecto? Primero, pretendemos que los chamos se autorregulen cuando han sido entrenados a golpe de dopamina para no poder regularse. Nosotros mismos no somos el mejor ejemplo. Si nosotros, esto se lo va a decir todo el mundo, desde SECODAP hasta la UNESCO. Si usted no tiene autorregulación, usted no le va a poder exigir a su hijo autorregulación. No va a ocurrir, no va a pasar. Entonces esto es un trabajo para todos. Estamos pretendiendo que sean ciudadanos digitales antes de ser ciudadanos. Cuando se montó la cátedra de comunicación oral en la Universidad Católica Andrés Bello, estábamos en los 2000. Ya había cátedra para diseño computarizado, creación de páginas web, y alguien que vino de una universidad extranjera me preguntó ¿qué está haciendo usted aquí? No, yo estoy escribiendo el programa de comunicación oral para los jóvenes. Interesante, primero les enseñaron a usar la computadora, la cámara, el micrófono, y después es que lo van a enseñar a hablar persona a persona. Entonces tenemos un poquito de las prioridades complicadas. Este es un colegio que tiene una ventaja, tiene una fuerte base, un pilar muy fuerte en su formación de formación ciudadana. Entonces no se trata solamente de vamos a prohibir, no vamos a prohibir, cómo vamos a regular, sino que hay una preparación extra que hay que hacer porque por allí va a entrar una cantidad de información que si tú no eres un ciudadano con valores claros, menos vas a ser un ciudadano digital. Pretendemos que la educación va a seguir siendo igual, ahora que tienen inteligencia artificial y copiar y pegar ya no es ni siquiera el problema. El problema es cuánto están delegando a otras aplicaciones que resuelven por ellos el proceso que para nosotros docentes era el verdadero proceso educativo. O sea, uno obliga a que escriban un trabajo porque uno tiene que evaluar algo. Pero uno lo que necesita es que haya el proceso de fue, buscó, leyó, se preguntó, dijo esta fuente no es buena, déjame buscar otra, etcétera, etcétera. Y bueno, el trabajo nos permite evaluar porque si tú no tienes la amenaza de un 0,5, un 0,9 encima, la gente no se mueve, pues. O sea, yo lo viví, yo tenía 3 horas de clase y yo decía, yo no puedo dar 3 horas de clase. La primera hora va a ser una evaluación de un contenido que tenían que leer aleatoria, obligatoria. Es decir, era como una especie de escuadra de la muerte. Tú. ¿Pero qué producía eso? Que se lo habían leído. Entonces, cuando yo daba mis siguientes 2 horas, mi proceso de formación era muchísimo más grato porque estaba trabajando en función de un terreno común. Si todo lo han resuelto a través de inteligencia artificial,
olvídate de lo que decíamos antes de que copian y pegan sin leer. Bueno, suerte, porque a veces copiaban y pegaban unas cosas tan geniales que uno dice, bueno, obviamente no la escribió él, pero esto es una respuesta bellísima. Pero ahora vamos a tener el problema de que tenemos una inteligencia artificial que además, si quieren datos interesantes, acaba de salir un estudio precioso sobre las nuevas palabras que se están integrando a nuestra habla oral por la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero? Tanta gente está copiando, haciendo guiones, haciendo sus textos con inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene palabras como nuance, en el caso del castellano como excelencia, que revisando podcasts de antes de la inteligencia artificial y después de la inteligencia artificial, uno se da cuenta de la gente está empezando a usar estas palabras porque las utiliza la inteligencia artificial. O sea, si eso no es hackear nuestra cultura, como dice Yuval Harari, no sé qué es. Entonces, sabemos que esto es un tema que tenemos que abordar. No es simplemente que no lo usen, no es el televisor, que a mí me da risa porque los demonios del pasado ahora son los ángeles. ¿Verdad? Uno ve a sus dos hijos viendo un programa de televisión, aunque sea una basura, sin los celulares, y uno, qué maravilla, ¿vale? Están consumiendo un contenido juntos, qué cosa tan bella, de verdad. Eso el Chavo del Ocho es buenísimo, eso, ¿no? ¿Me explico? El papá de uno lo veía, uno viendo el Chavo del Ocho y me pegaba un lepe y me decía, eso te está comiendo el cerebro, una cuerda de idiotas, etcétera, etcétera, anda a leer un libro. Y antes de mi papá me decía, mi papá no me dejaba leer ciertos libros porque eran basura. Mi mamá me llegó a regalar una Playboy. Una vez, como que a los 16 años, como que lee algo, de verdad. Y tengo que agradecérselo porque había dos artículos, yo sé que suena loco, pero dos artículos que me llevaron a leer un libro. A partir de, porque Playboy tenía buenos articulistas, hay que reconocerlo. Y al lado de lo que hay hoy en Internet, Playboy es prácticamente Versalles, arte. O sea, unas señoras ahí tranquilas, una cosa relajada. A lo que voy, nosotros vamos bajando la barra, vamos bajando la barra. Se acostó sin el celular, no, ese niño es un genio. O sea, estamos avanzando muchísimo. Y hay que tener cuidado con esa bajada de la barra. ¿Por qué? Porque hay una cosa que no puedo omitir. Nosotros utilizamos muchísimas veces que estos niños son más avanzados. El cerebro de ellos puede manejar mejor. Mire, señores, nuestro cerebro tiene, en el mejor de los casos, las mismas características físicas que hace 200.000 años. Físicamente es el mismo hardware. No has comprado computadora nueva. Es el mismo hardware de quien tenía que manejarse con un libro en la vida hace 500 años, si sabía leer. Es el mismo hardware de quien veía una película a la semana en conjunto con todo el mundo hace 40 años. El mismo hardware de el que oía radio, una radionovela hace 110 años. Es decir, nada de esto es que no, el cerebro avanzó. El cerebro está en su límite. Y a eso se refería Tristan Harris cuando decía, ustedes no tienen capacidad. Nosotros sabemos cuál es el límite, ya lo hemos explorado. Nosotros en Cambridge nos dedicamos a esto. ¿Por qué? Porque pagaba muy bien. Pagaba muy bien saber cuál es el límite y hasta dónde lo podemos llevar. Y pretendemos que sea una prohibición la que resuelva el problema. No es tan sencillo. El informe de la UNESCO hace 4 años no contradice, pero tiene más matices en el último informe. Y es que prohibir o no prohibir monitoreo de las regulaciones de los países sobre el uso de teléfonos inteligentes en la escuela, el último informe recomienda actuar con cautela al imponer prohibiciones, puesto que el papel de la tecnología en el aprendizaje es importante y cualquier política hay que basarla en evidencia sólida. Y evidencia sólida en el área del comportamiento humano no hay. O sea, es la pelea de todos los que trabajan en las ciencias sociales, en la psicología. Saben que en el fondo todos los psicólogos que uno entrevista que sean serios terminan diciéndole a uno, bueno, claro, esto es partiendo del modelo de Jung, esto es partiendo del modelo de tal autor. ¿Sí? En el fondo son hipótesis sobre cómo nosotros nos comportamos, pero si hay evidencia sólida con respecto a lo que ocurre en nuestro cerebro y si hay una evidencia interesante en función de resultados. Resultados, lo quitamos, pasó esto, lo volvemos a poner, pasó esto. El número de países con políticas para limitar estos dispositivos ya en el 2023, que eran 60, pasó a 79 en el 2025. Locos no están. Algo está pasando y hay que hacer algo al respecto. El 40% de los sistemas educativos. ¿Cuál es el paper, cuál es la investigación que ha tenido más impacto en todos los países? En este caso es el estudio noruego. El estudio noruego de hace unos años se convirtió en la ley a la que había que ir, primero porque es muy completo,
Los países nórdicos son excelentes en llevar data. De hecho, para los que vieron lo de que si no se puede tomar Tylenol, si uno está embarazado, porque el niño va a salir con autista, el estudio sueco son 1.200.000 niños. ¿Sabes lo que es tener 1.200.000 niños como base de un estudio? Eso es insólito, pero es porque tienen toda la data y llevan una data datos muy detallados y no es concluyente. Pero el estudio estadounidense, que tiene 10 veces menos en datos, saltó a esa conclusión. Para darles una idea de cómo son los escandinavos. La demostración es que prohibir los teléfonos inteligentes disminuye significativamente la aceptación de la atención médica para síntomas y enfermedades psicológicas entre las niñas. El acoso posterior a la prohibición entre ambos sexos disminuye y las notas de las niñas mejoran y aumentan su probabilidad de asistir a una carrera académica de secundaria. O sea, se combinaron datos administrativos, encuestas sobre políticas inteligentes, diseño de estudio de eventos y observación con cámara y paneles de jueces de esos videos que se grababan de los muchachos independientes, que algunos de ellos ni sabían lo que se estaba evaluando, y todos llegaron a la misma conclusión. Mejora el rendimiento. Por supuesto que mejora el rendimiento. ¿Qué es lo que se ha obtenido en Estados Unidos? Bueno, el 72% de los profesores, ustedes me confirmarán, hablan de que tener celulares en el salón se convierte en una distracción. Eso no hace falta un genio, pero hay que tener los datos para no volvernos locos. Los adolescentes utilizan su teléfono diariamente, lo levantan en un promedio de 51 veces. O sea, habrá el chamo que 4 y habrá el chamo que 104. Y estos números se han ido actualizando y han ido subiendo. Por ejemplo, hay gente que lo sube 498 veces al día. Piensen en eso, 498 veces. ¿Eso en qué se convierte? En un hábito corporal que una vez que no lo tienes, todos sabemos lo que ocurre cuando le quitas el celular a un hijo. Vas a tener que lidiar con un demonio durante media hora que le baje la mona, como la llamo yo, ¿no? O sea, empieza, perdón, sí, es como el día que le quitaste el chupón, ese día, ¿ok? Hay una reducción en el bullying, 46% en las niñas, 43% en los varones, después de que se producen estas prohibiciones. Y esta es una de las que me parece más importante. Los estudiantes escribieron 62% más de información en clase. Y escribir a mano, que ha sido algo que han tenido que rescatar los daneses, porque los daneses están aquí que no, en la tableta, nuestros chamos ya están listos para ir para la estación espacial. Aquí no hay ni un papel, no ha muerto ni un árbol para hacer este colegio. Y a los 2 años tuvieron que volver a traer los libros, tuvieron que sacar del retiro a las maestras de caligrafía, porque nadie se había formado para enseñar esas habilidades menores, porque se habían ido desechando, y un poco ancianas tuvieron que volver a los colegios a enseñar otra vez método Palmer y demás. ¿Por qué? Porque en tu cerebro, y esto sí está demostrado con scans cerebrales, en tu cerebro la escritura a mano produce el mismo efecto que aprender a tocar a piano. Aprender a tocar piano es en tu cerebro lo mismo que escribir a mano. Hay un proceso increíble que ayuda en las habilidades matemáticas, en las habilidades espaciales, y vamos a hablar de otras habilidades que van a ser todavía más importantes para nuestros hijos, que van a ser las blandas. Los adolescentes reportan que pasan un promedio de 7 horas al día en sus teléfonos. Y ahora que tenemos trackers que podemos colocar en el celular, poner en el celular para que nos digan cuánto tiempo va, vemos que efectivamente 7 es la baja. 3 horas al día en redes sociales duplica el riesgo de salud mental, incluyendo síntomas de depresión y ansiedad. Siempre soy cuidadoso con depresión y ansiedad porque la Sociedad Estadounidense de Psicología hace 2 años tuvo que bajar tuvo que subir cuál era la barra para diagnosticar depresión, porque con la que ellos tenían, con lo que eran los síntomas de depresión, todo el mundo está deprimido. Entonces, ahí es donde la psicología pues, recibe críticas fuertes. Si usted tiene que cambiar los baremos para que no todo el mundo esté enfermo, entonces, o aceptamos que todo el mundo esté enfermo, o tú no vas a cambiar el nombre de enfermedad. Eso es como que todos tengamos fiebre y vamos a decir, bueno, nada más, fiebre nada más va a ser 50 grados. Sí, bueno, entonces estamos muriéndonos todos. Menos distracciones, más atención a clase y alumnos más sociables, fue lo que concluyó la Secretaría de Educación de Noruega luego del primer año y lo que le reportaba a todo el mundo. De hecho, hay un documental que uno a veces cree que son actores, que son adolescentes noruegos en el patio del colegio diciendo que se sienten de maravilla, que de verdad que cómo es posible que no hubiéramos hecho esto antes.
Uno no se imagina el hijo de uno diciendo esto. Mi hija me ha amenazado y de hecho me pasó por al lado, hizo que no me conocía porque sabía de esta charla de hoy. Dijo, gracias papá por convertirme en la persona menos popular. Pero este es un dato interesantísimo que no se explora tanto y que también fue parte de un estudio que encargó la UNESCO. Lo que ven en azul y amarillo son las personas que tienen celular, el porcentaje que se distrae en todas o casi todas las clases de matemáticas al usar dispositivos digitales. Pero el anaranjado es el que no tiene dispositivo digital, el porcentaje que no tiene dispositivo digital, pero se distrae con el celular del otro. Entonces, este es un dato importante porque a veces decimos, bueno, si los papás lo permiten, con que uno solo de ustedes le dé coca a su hijo, nos volvemos todos el padrino, hermano. Aquí terminamos todos cara cortada. ¿Por qué? Porque con que uno solo salga, todos lo sabemos. Siempre ese papá que inventó una broma y todos decimos, ahora tengo que salir yo. Lo sabemos por los cumpleaños. Usted si mete un cumpleaños, ustedes todos aquí, que bueno, ahora yo voy a tener que hacer un cumpleaños. Yo no puedo hacer el kiosquito ese, el Parque del Este que yo tenía planificado. Estamos en un bowling. Bueno, esta presión social es más grave cuando se trata de un aparato, porque el no tenerlo y el que otro lo tenga te distrae también. El punto más bajo es Japón, obviamente una gente que es de otro planeta, ellos no lo saben, nosotros sí. Y el punto más alto es Argentina, Uruguay, Chile, Bulgaria, los países que están en proceso. Canadá es el primer país del primer mundo que aparece allí, pero todos los demás, los primeros 5 son países que estamos en proceso de convertirse en algo industrial, pero el porcentaje de personas que no tienen celular, que se distrae con el que tiene celular, es importantísimo para entender que esto es una política que tiene que asumirse colectivamente o estamos perdiendo el tiempo. Solo debe permitirse en la escuela la tecnología que tenga una función para de apoyo al aprendizaje. Y esta conclusión de la UNESCO es la más dura, porque tú me dices, a los recreos que hago, están pagando la cantina con el celular. Yo sé que esas son las verdaderas preguntas. Las preguntas no son si hace daño o no hace daño, la pregunta es, ay, ¿cómo paga la cantina? ¿Cómo hace lo otro? O sea, la tarjeta de débito. Bueno, aquí vamos a, lamentablemente, a decir lo que dirían, ¿cómo se hacía antes, pues? Claro, hay una cola enorme, porque bueno, hay otros mecanismos. Cuando uno quiere inventar el mecanismo, uno lo inventa. Estamos en Venezuela, hermano. Nosotros manejamos como $6 en un momento de nuestra vida. O sea, éramos capaces de hacer presupuestos, facturas, etcétera, con 6 cifras distintas. Y después decimos, no, es que hay una sola aplicación para pagar. Ok, se jodió. No, mentira, mentira. O sea, tendríamos que aplicar la misma imaginación cuando queremos resolver algo, de la misma manera que cuando queremos resolver que hay que traer algo para una verbena, para unas gaitas. O sea, con esa misma creatividad hay que ponerse en esto. Entonces, por ejemplo, la Unión de Colegios Internacionales de Bogotá, que aplicó la Unión de Colegios Internacionales de Bogotá, restricción durante el horario escolar, extendiéndose en principio a las rutas escolares, inclusive en el transporte. Aparte de celulares, obviamente hay que incluir teléfonos inteligentes y tabletas, porque aquí ocurre una que a veces uno no se da cuenta de que de la misma manera que nosotros debemos ser creativos para implementar cosas, ellos son súper creativos para, o sea, no son capaces de saberse su horario de clase. Pero averiguar cómo pueden convertir el reloj en calculadora, cámara, video, ¿ya? Eso sí lo logran increíblemente. Entonces, de nuevo, la necesidad produce el resultado. Cada colegio va a aplicar su propia política detallada y se asegura que las investigaciones disponibles son contundentes sobre los efectos negativos de los celulares. Luego, en Chile, el uso del celular es personal intransferible, espacios virtuales y buen uso de los celulares dentro y fuera de la escuela tienen que ver con el respeto, porque aquí viene una cuestión que es que, inclusive en Colombia hay la demanda ya en cortes, de si esto no es una injerencia en la libertad de la persona. ¿No? Salieron papás, dijeron, yo tengo abogados, voy a demandar, yo no estoy de acuerdo con esto, es una injerencia en la libertad de las personas. Si nosotros seguimos casando, vinculando nuestra libertad con el uso de una tecnología en particular, estamos metiéndonos en un problema. Sí es cierto que el estar informado nos hace más libres, que el tener más poder de comunicación nos hace más libres. Como les digo esto, hay argumentos muy sólidos a que el celular debe ser un derecho humano. Y hoy en día, cualquiera que haya viajado lo sabe. Hay una cantidad de cosas que ya no se hacen sino tecnológicamente, por la aplicación. La gente no quiere ver un billete.
Una cosa increíble. Y uno llega con sus billetes y no. Todo es por aplicaciones y eso obliga a que sea un derecho humano el tener acceso a un teléfono celular, lo cual es cierto. Pronto va a venir que sea un derecho humano, pronto me refiero a unos 60 años, a el dispositivo que te vinculó a la red a través de tu red neuronal, porque también pues, el que tenga eso va a tener una ventaja por encima del resto. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos cuáles son las políticas para ponerlo? Me parece maravilloso que se haya puesto la política de los celulares, de los lockers, porque uno de los datos que me parece que siempre se ignora es que este estudio de Thornton del 2014, que no ha hecho más que confirmarse año tras año. Y ese estudio lo que dice es que el teléfono visualmente, en un lugar donde tú lo puedas ver, compromete un porcentaje de tu cerebro. Así de simple. Si tú sabes dónde, si tú lo puedes ver, así lo coloques boca abajo. Y por eso yo tengo, mi hija siempre me dice, pero ponlo en silencioso y no lo tienes que apagar. Porque ya tú sabes que hay un paso más. Digo, cualquier gordo te va a decir que no es tener la dona en el carro es mejor que tenerla en la casa. Porque voy a tener que bajar y cuando uno va bajando, ¿verdad? A buscar esa dona o de lo que uno sea adicto, uno dice que bola, estoy bajando en medio de la noche al carro para buscar esta vaina, yo estoy mal. Eso está demostrado que funciona. Pero aquí lo importante es que hay una disminución del desempeño en tareas que requieren atención sostenida. Suena familiar, la educación es una tarea que requiere la atención sostenida porque te mantiene consciente de que una gran parte de toda la información, la red social, etcétera, de la cual uno no es parte, está ocurriendo en este momento. Cuando uno escucha un ping, una vibración, incluso sin escucharla, con que uno solo suene, que no sea tu teléfono, y se pasó una vaina. ¿Quién te escribió? ¿Qué pasó? Y más en este país donde estamos todo el tiempo, pasó una vaina, pasó una vaina, pasó una vaina. Me perdonan, me van a perdonar, salen líderes políticos que lo hueles, lo sientes, y que yo no huelo, no siento nada, tú lo que estás es loca. Pero bueno, estas investigaciones demuestran que las distracciones relacionadas a los teléfonos nos dan evidencia de que los teléfonos celulares pueden tener un efecto cognitivo, un efecto adverso en el desempeño cognitivo, incluso cuando no lo estás usando. Que ver el nivel de fuerza que tiene algo para que no usándolo te siga haciendo daño. Entonces, la política que en un momento se planteó en muchos colegios, que fue colocar una especie de zapatera, donde todos los celulares estaban allí, incluso cuando no sonaban, era contraproducente, porque tú estás viendo tu bicho allí. ¿Entiendes? Es como montarse en una caminadora y poner un pastel ahí. Obviamente la mitad de tu cuerpo no está aquí, la mitad de tu cuerpo quiere meterse ese jalón de azúcar. Pero aquí viene la otra parte. Me disculpen que esto lo conseguí en inglés, pero no conseguí un gráfico que fuera tan completo como este. Y no se trata solamente de regular, sino tenemos que darles una alfabetización digital completa. Porque no siempre vamos a estar allí. Esto es solamente el proceso para que llegue un momento en que ellos se autorregulen, como también lo tenemos que hacer nosotros. Entonces hay varios campos de ser un alfabeto digital. Primero, la información, saber manejar información, y para eso sí está en las clases. Una de las estrategias sugeridas para los docentes es darles vínculos de noticias falsas, a ver si alguno lo descubre, que tenga toda la apariencia de que es real. A mí me da risa porque yo hacía esto en la universidad, pero simplemente para ver si habían leído o no. Si cuando Van Gogh se casó por tercera vez, ¿por qué creen ustedes que pasó? Solo es porque era muy inestable. Nunca se casó, chicos, pero es un gafo. Eso quiere decir que no habías leído. Y a veces lo ponía en exámenes, porque es una buena manera, y en tesis ni les quiero contar cómo me odiaban en las defensas de tesis. ¿Por qué? Porque muchísima gente dice haber leído algo o agarra el primer dato y enseñarles que ese dato puede ser verse con toda la apariencia de realidad. Todos lo hemos vivido. Hasta yo leí una noticia que no era un fake news, pero era una broma que parecía muy real. Todos podemos caer en esto. Entonces todos necesitamos formarnos en esto, pero ellos más todavía. De hecho, ellos tienen la ventaja de que a veces son ellos los que le aclaran a uno que papá, eso es falso. Y uno que diga, perdón. Esto en el aula es muy importante. El darles vínculos que puedan parecer reales o no.
un poco lo que ha ido ocurriendo con la historia y la leyenda rosada y la leyenda negra del descubrimiento. Es importante mostrar todas esas fuentes que hay. Luego, enseñar, aprender y sobre todo autodesarrollo, cómo es parte del celular, qué herramientas hay, porque como hay herramientas a basura, hay herramientas excelentes de autorregulación. Por ejemplo, el método Pomodoro, está demostradísimo que a muchísima gente le sirve de maravilla para trabajar. Yo no puedo vivir sin Pomodoro, yo regulo mi vida en Pomodoro, en una aplicación es una maravilla, 25 minutos, pum, 5 minutos, pum. Cuando llevas 4 te dice, eres una maravilla, tienes 15 minutos libres. Bueno, wow, soy un genio. Pero resulta que sí te ayuda a, me levanto ahorita o me levanto dentro de 7 minutos, que es lo que me falta. ¿Para qué me voy a levantar ahorita? Hay herramientas de todo tipo maravillosas que no podemos dejar por fuera. La comunicación, la colaboración y la participación. Los trabajos en grupo son muy importantes para aprender negociación, pero también tenemos que reconocer que qué maravilla que existe un Google Docs donde hay 5 autores, se terminan de meter y el panita que siempre faltaba y solamente ponía su nombre en la portada ya no puede decir que no pudo ir a la reunión. Hermano, métase y termine su párrafo. Y los profesores podemos ver quién escribió qué. Que te hacen colaborador del documento y tú puedes ver, hay herramientas que no vamos a descartar. La identidad digital, el bienestar, la seguridad. Esto es un tema en el que yo creo que sobre todo con los chiquitos hay un trabajo más duro por hacer. Porque, ¿quién aquí tendría pánico de decirle a su hijo que tiene que borrar Roblox? Sean honestos. Okay. No tiene, crees tú, pues aquí vamos al otro tema. Tienes que salir de Roblox. Lamentablemente, la capacidad, a diferencia de Minecraft, donde los servidores, y para esto de nuevo, tiene uno que meterse y jugar con ellos y terminar de entender cómo es o si no, no. O sea, si tu hijo llega a la casa y dice, quiero una moto que flota, no se compra eso. Y tú ves a los amiguitos en una moto que flota. Tú no te preguntas en ningún lugar de tu cabeza, ¿cómo es que flota esa moto? Montando a mi chamo en esa moto. Cuando tú la montas en una moto de 2 ruedas con un motor a combustión interna, tú tienes una idea de lo que es un motor a combustión interna. Se le echa gasolina, hay una explosioncita ahí, mueve un pistón, tal que sé yo, hay una rueda. Mi primo tenía una. Pero si la moto flotara, no, eso tiene adentro unos magnetos. A lo que voy, nosotros no podemos pretender que ellos usen una tecnología que nosotros no entendemos y luego sorprendernos porque aparecen predadores, porque aparecen males, porque aparecen aparecen costos que nosotros no sabíamos que podían meter la tarjeta, etcétera, etcétera, y decir, oye, qué horror la tecnología, somos nosotros. Entonces Roblox ya, esta es de las pocas cosas de las que hablo ya después de haber leído demasiado. Roblox ya, de verdad, hasta que ellos no hagan algo internamente y les viene una demanda brutal, están en una demanda brutal en este momento, lo que viene es terrible. Conversar con ChatGPT. Bueno, ya hay 2 suicidios. Generalmente hay un sociólogo llamado Max Werner que establece que toman 20 años desde que descubrimos que algo es malo hasta que finalmente le paramos bola. Más o menos así ocurrió con el azúcar, con el cigarrillo. Ojo, más o menos le paramos. Luego viene cuál va a ser la política, las peleas con los lobbies que están a favor, pero más o menos 20 años. Vamos a esperar a 2 generaciones completas perdidas antes de tomar las medidas del caso. Porque curiosamente la persona que tomó la medida la primera vez le dio una ventaja competitiva a una generación que no tuvieron otras. Los primeros que entendieron que había que vacunar, que había que introducir yodo en la sal, que había que introducir una dieta escolar sana, son las generaciones de países nórdicos a los cuales uno aspira. Entonces, ¿por qué vamos a esperar a que esto... No, los gringos todavía no esperen que los gringos hagan nada. Y menos con el gobierno que hay actualmente, que es pro digital. Absolutamente. Entonces, en el tema de la identidad digital, de la seguridad y el bienestar, hay un trabajo que hacer y es comenzar por comprender las aplicaciones de control de celular, que sí las hay y ya las vamos a conversar. Chile llegaron a la conclusión, luego de un estudio eterno en la comisión de la Cámara de Diputados, que cada colegio va a establecer reglas para limitar el uso, no habrá excepciones, pero no se va a hacer por ley. Y esto me parece sabio. Me parece sabio porque genera competencia. Nosotros no estaríamos teniendo esta conversación muy probablemente si ya no hubiese 2 colegios en Caracas que ya implementaron medidas graves y serias al respecto. Y que uno de ellos sea un colegio altamente competitivo. O sea, porque yo he trabajado con el Moral y Luce, hermano, esos no juegan carritos.
O sea, esta formación continua todo el tiempo, trayendo, llevando docentes, ganando modelos, moviéndose. O sea, algo deben saber. Los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, no es que ahora todos nuestros estudiantes van a descubrir que tienen una vaina que necesitan el celular, porque esto es lo que ocurre siempre que se establece una excepción, pero obviamente en Chile entienden esto. Actividades curriculares extracurriculares, se permitirá el uso cuando sea necesario. Se debe estimular el uso. O sea, los docentes tienen un trabajo que hacer de cómo integro esto, para que descubran que eso tiene algo más que TikTok. O inclusive el mismo TikTok. Las mejores recomendaciones literarias, yo sé que no les va a parecer racional, ocurren en TikTok. Hay un trending y toda una comunidad en TikTok que comparte recomendaciones literarias increíbles. Pero bueno, eso no es necesariamente el contenido que todos consumimos. Situaciones de emergencia. Esto es uno que yo he pensado. Yo no quería ni darle un celular a mi hija, pero vivimos en Caracas, ¿verdad? Y aquí tarde o temprano va a temblar. O sea, el que sabe llevar la cuenta topográfica de esta ciudad, sabe que eso es parte de, y sabe que además estamos cerca en esta zona de la falla más y de zona con el nivel freático más complicado de la ciudad, donde la gente ha seguido construyendo edificios como unos locos cuando el nivel freático es absurdo. Mi papá hizo el estacionamiento de la Británica, se usaban 18 bombas de agua diarias para hacer el estacionamiento, porque eso abajo prácticamente es un parque acuático. Y los que hemos ido al estacionamiento del Centro Plaza, el que se entra por la Francisco Miranda, sabemos que hay una pared de móvil porque eso no ha dejado de sudar agua. Entonces yo dije, no, mira, yo quiero que en el momento de una emergencia, pero en el momento de una emergencia, cuando he consultado a expertos, me dicen, mira, lo primero que va a colapsar son las comunicaciones. ¿Te interesa que lo tenga? ¿Para qué? Para ubicarla por GPS. ¿Te interesa que esté disponible? Bueno, esas son cuestiones que hay que tomar en cuenta. La logística. Claro que es cómodo que si hubo un cambio de planes en medio del día, mira, escríbele a la chama que no la buscamos a las 2:30, sino a las 3, porque yo no voy a salir sino a las 2:30. Claro que es maravilloso. O que te escriba a mitad del día, papá, dejé una carpeta. ¿Eh? Suena familiar. Dejé una carpeta. Al lado de la cama hay una carpeta verde. Y nuestra respuesta debería ser, sí, efectivamente hay una carpeta verde. Entonces, si tú me la puedes traer, no, yo claro que te la puedo traer. ¿A qué hora? No, es que no te la voy a llevar. Te la puedo traer, yo podría montarme en el carro y hacerlo, claro. La pregunta del poder es un tipo muy poderoso, pero no lo voy a hacer. Porque llega un momento en que uno se convierte en un rider mezclado con un cocinero de hotel, porque a las 11 de la noche estás haciendo un sándwich y a las 11:30 estás haciendo otra cosa, que me quedó un huequito, me pone un chicle. Sí. A lo que voy, cuando uno quiere resolver esas situaciones, uno las resuelve. Y uno se acostumbra, ¿verdad? Y sí, habrá el primer día que uno dice, es verdad que ahora en tal recreo no tiene acceso a. Es verdad que. Pero uno resuelve, porque no estamos hablando de un mundo absolutamente incomunicado. Es un colegio que además tiene una cantidad de coordinadoras que para ellas además es hasta mejor saber qué diablos se ha estado negociando en esos celulares, porque no, mi mamá me avisó que me va a buscar ahorita. ¿Ahorita cuándo? No tiene que escribir a mí. Entonces empieza toda una red de comunicaciones que se pudo haber resuelto de una manera mucho más sencilla, solo que mientras tengamos la posibilidad la vamos a usar. Es algo tan sencillo como las comidas en las comidas sanas. Si uno tiene una, dígame. En un teléfono, en un espacio. Te decía que todo el mundo en la actualidad ha notado que tiende a vincular necesariamente un teléfono con un smartphone. Con un smartphone. Pero tú puedes tener en una necesidad puntual que tienes que comunicarte con tu hijo, puedes dar un teléfono sencillo. Hay un mercado creciente de lo que se llaman dumb phones, teléfonos tontos, y los reportes, los pueden buscar en Google, en YouTube, los reportes de las personas que han pasado un teléfono tonto. Todo nos ha pasado, que de repente se nos partió el teléfono. Y pasamos una semana mientras resolvíamos el teléfono con uno más sencillo, y lo decimos así como con vergüenza, estoy usando esto. Como que todo el mundo te va a levantar, héroe, ¿cómo lo has logrado? Vale. ¿No puedes tomar fotos? No, mensaje de texto, WhatsApp, eso es todo lo que tengo. Y te das cuenta que puedes vivir. Y te vas de viaje y de repente se te acabó la tarjeta y solamente puedes usar el wifi. Y te das cuenta que con wifi también puedes vivir. Bueno, hay que descargar el audio si voy a ir escuchando algo en el tren. A mí me ha pasado de viaje, descargo. Pero los hábitos se adquieren a punta de necesidad.
Y no, se puede tener un teléfono no necesariamente con todas las aplicaciones. Claro, aquí no voy a tocar yo ese tema porque yo soy suicida, pero no tanto, de la presión social, de el objeto que te da estatus, porque eso es parte de la naturaleza humana. Pero es cierto, no tiene que ser necesariamente un smartphone. Emergencia y salud médica. Si hay una condición de salud que requiere monitoreo con dispositivos, obviamente esta es una legislación que dijo, bueno, se tiene que considerar. ¿Qué hay que considerar? Bueno, prohibición durante los recreos. No puede ser todos los recreos porque unos compran o no compran. Yo creo que esto hay que pensarlo. Pero la prohibición durante los recreos es una de las que ha dado mejores resultados. No solamente en el área académica, sino en el área de relaciones sociales y comunicacionales. Todos hemos visto que nuestros chamos cuando empiezan sus primeros pininos emocionales de tener una relación, lo que está conversando con no sé quién y tal. ¿Y hablaste con el recreo? No, puro WhatsApp. Pero te podías ver con él o con ella. Sí, pero vamos a hablar, casi que la primera vez que hablo, que es cuando se cuadra esa bendita cita donde uno anda paseando por un centro comercial como si fuera el servicio de seguridad de Melania Trump, a 2 cuadras de distancia. Y tú los ves y están como conociendo. Oye, tú tienes ese tono de voz, yo no me lo esperaba. O sea, se ríen porque saben que esto ha pasado. Que hablan más y tienen muchísimo. Y está bien, es un medio de comunicación, me parece más fascinante porque hay un filtro importante en la vida de toda mujer y de todo hombre, que es ver la ortografía de la otra persona, pero llama la atención que no nos demos cuenta que hay una habilidad que tienen que desarrollar. Miren, en este momento, y ha subido año tras año, busquen las investigaciones de LinkedIn en Gran Bretaña, por ejemplo, ya ni siquiera te están pidiendo título universitario. Las empresas están diciéndole a la gente, hermano, la aplicación, cómo funciona esta empresa, te lo voy a enseñar yo. Aquí tenemos unos procedimientos. Yo necesito que tú tengas habilidades blandas. Si tú estuviste en los Boy Scouts, si tú estuviste en Modelo de Naciones Unidas, si tú hiciste deporte, tengo más fe en que tú tienes capacidad comunicacional, liderazgo, trabajo en equipo, capacidad de autorregulación, que es lo que yo necesito de ti. Y la exigencia de habilidades blandas cada vez va a seguir subiendo porque cada vez va a haber menos personas con habilidades blandas. ¿Por qué? Porque va a haber más personas que crecieron mirando una pantalla y no desarrollaron habilidades de comunicación interpersonal. La oficina virtual se ha ido reduciendo notablemente porque las empresas dicen la gente tiene que ver. Porque viéndote es que uno se acuerda en un pasillo, oye, ¿tú te acuerdas del caso aquel? Consíguemelo porque ese caso es el que nos va a resolver este problema. Ah, eso no ocurre tú sentado en tu casa jugando Minecraft. Eso no va a pasar. Entonces, aquí hay una parte importante. Se disminuye el bullying, hay aumento de habilidades comunicacionales, pero hay que evaluar en nuestro caso la logística de la cantina, porque sé que hay una aplicación, sé que ha reducido las colas, habría que pensarlo, pero las soluciones siempre aparecen. ¿Esa misma aplicación? Esa misma aplicación de la cantina tiene la posibilidad de imprimir un carnet con un código QR. El mismo código QR de la aplicación del celular, uno lo imprime en su casa o en el centro de copiado y llegas con la tarjetita que está mi carnet, si no quieres usarla. O sea, tú puedes llegar con un código QR. Ven, ya yo no voy a ser yo el único odiado por los niños. Ella se acaba de ofrecer aquí, me parece muy bien. Me parece excelente que se sepa eso. El uso educativo al menos 3 veces por semana. No debemos dejar pasar la oportunidad de que las habilidades digitales se integren a la educación, por favor. Introducir el tema de identidad digital y seguridad en las discusiones en clase y en la escuela de padres. Creo que tarde o temprano tiene que venir alguien de Secodap y hablarles de lo que son los predadores online a todas las edades, porque uno dice, no, ya tiene 14 años, ella ya sabe, yo ya le dije. Esas yo ya le dije, me van a perdonar la expresión, son las que salieron preñadas también, ¿verdad? Okay. No, eso es, uno dice no hasta que sale. Que es raro porque ya le dijeron. A lo que me refiero es que decirlo es suficiente, porque además nosotros mismos no estamos al tanto de las estrategias que utilizan. Nosotros mismos caemos en algún tipo de estafa digital. Así se instalar una aplicación que después resultó ser, esta vaina me está cobrando. Todos hemos pasado por allí. ¿Qué le vamos a pedir a un chamo que sepa filtrar quién lo está contactando? Que además tienen ahora la inteligencia artificial para preparar los guiones de grooming. ¿A qué me refiero? Y es horrible el tipo de información al que me tengo que exponer para saber esto. Yo busco el perfil de tu hija en Instagram, ¿no? Que lo tiene súper seguro, súper cerrado y todo. Bueno, chévere, excelente. Sigue creyendo en Angelito. Veo quiénes son sus amigos. Hago una lista de nombres. Todo lo hace la inteligencia artificial. Y redacto un guión en que, mira, yo soy amigo de Luis de tal. Yo fui el que
el que viste en el encuentro del fin de semana de voleibol, que seguramente lo vio porque sale una foto y la inteligencia artificial los identificó. ¿Qué va a dudar ella? Ah, no, es el pana de voleibol del fin de semana. Y empieza un chateo donde ya la inteligencia artificial sabe redactar, buscando que la persona vaya aflojando defensas hasta que mande una foto inadecuada o mande una información privada. Entonces ya está desarrollado, ya no es una persona, son teams. ¿Quiénes estaban detrás del falso Brad Pitt que le sacó 220.000 euros a una vieja? No era un tipo, era un conjunto de personas que tienen a 18 viejas a ver a cuál le van a sacar. Entonces, eso es lo que se llama cazar o ser predador en red. Se trabaja por colectivos, se utiliza la misma información y nuestros hijos, por más que tengan sus redes muy privadas, comparten muchísima información porque todos lo hacemos. Dígame. La hija mía tenía en el WhatsApp, ella tiene una clave y en esa clave ya se puede ingresar y yo no veo los WhatsApp. O sea, lo ve ella. No. O sea, yo soy de muy pocos no. Ya yo dije mi primer no, es Roblox. No, yo no puedo ver tu WhatsApp. Tú estás loca. Pero tú estás viviendo en un planeta que no existe. O sea, ojo, hay que saber manejarlo con mucho cuidado porque eso produce que se abran cuentas aparte, se abran chats aparte, aprenden a ocultar los chats y uno con una clave, mensajes temporales, etc. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿por qué mi hijo tiene todos mensajes temporales? No, es que yo estoy ahorrando mucha memoria. Tú estás ahorrando memoria. Tienes como 3 videos de 6 gigas ahí grabados de una fiesta. O sea, entonces aquí viene un lugar donde hay que tener un proceso de confianza y vamos a dar algunos consejos al final. Evaluar las encuestas pre y post. Antes de hacer cualquier medida, hacer algún tipo de encuesta, de observación. Incluso se recomienda en los colegios, antes de tomar cualquier medida, grabaciones de los recreos, grabaciones de las aulas. Tenerlas guardadas. Ok, vamos a comparar las grabaciones. Y vamos a comparar velocidad del caminar, cantidad de personas en un grupo, cantidad de personas hablando, cantidad de personas jugando, porque eso habla mejor que cualquier encuesta de ¿te sientes mejor? No, quiero mi celular. Pero cuando lo ves en el recreo, lo vas a ver hablando, interactuando en una mayor dimensión. Una de las que se plantea, se entrega a la entrada, queda fuera de vista, se retira al terminar, evaluar encuestas pre y post medidas, asumir que no podemos delegar esta parte de la educación de los hijos al colegio, a los demás, es un trabajo de todos, ignorar que es mucho más complicado que con otras tecnologías. Esto no es la pelea de nuestros padres con nuestro televisor. Esto no es la pelea ni siquiera con los primeros videojuegos. Esta gente desbloqueó muchas capacidades para las cuales no estamos ni remotamente preparados. O sea, yo tengo leyendo y trabajando el tema por lo menos 3 años y todavía cuando leo algunas cosas digo, no les vamos a ganar. Usted cree que usted puede navegar de incógnito, que usted puede comprar una computadora que nunca ha estado conectada a internet, etc. La forma en que usted teclea, la forma, el espacio, los segundos entre que usted siempre utiliza entre la barra espaciadora y la N, las pausas que usted hace se registran, se estudian y usted se puede sentar en cualquier computadora del mundo y si ese perfil lo tiene quien quiere buscarlo, lo va a encontrar y decir, este pan está allá. Porque nadie tipea con estas características. Se crea un perfil de tipeo. Cuando ocurrió Cambridge Analytica, que fue uno de los grandes escándalos de Facebook, vendió una cantidad de datos, Cambridge Analytica decía tener 5.000 puntos de datos, es decir, 5.000 datos, a quién sigue, a quién le dio like, etcétera, de cada votante estadounidense. Y eso fue hace 10 años. 5.000 puntos, como mínimo, de cada votante. Con 5.000 datos, así sea un like que diste, una cosa a la que no le diste, que la pasaste, eso es un dato. Lo que tú pasas así de golpe es un dato para el otro. Yo vivo volviéndolos locos. Yo a veces le doy like a unas cosas o los quiero volver más locos, le doy el celular a mi hija. Tipos dicen, este tipo o es un predador o es que tiene retraso o va, viene. O sea, está viendo Peppa Pig y está viendo la Fundación Max Planck. O sea, algo está pasando aquí. Ojo, ellos ya saben cuando lo está usando tu hijo. Y obviamente te escuchan. Entonces, creer que esto no, es que es lo mismo que la pelea con el televisor. Y uno no salió tan bruto. Estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Participación de los adultos, limitación de horarios de conexión, alentar la relación de diálogo y confianza. Estos 3 consejos son esenciales. Los horarios
para comenzar 1 hora antes de dormir como mínimo. Y cómprense una alarma despertadora. Porque la excusa que siempre les van a utilizar, ese es un momento que se repite todas las noches. Dame el celular. ¿Cómo pongo la alarma? Es verdad. Dame el celular. ¿Cómo pongo la alarma? Es verdad. Hombre, o sea, Casio lo venden, el clásico, de todo tipo. Que yo no me levanto con eso. Bueno, a ver, ¿cómo haces? El segundo día que llegues tarde a clase, tú te levantas. Yo oí el pi. ¿Ok? Alentar la relación de diálogo y confianza. Compartan cuando ustedes también son víctimas de algo. Que él sienta que somos todos, que el joven sienta que somos todos los que estamos pariendo con esto. Tienden a confesar más, a hablar más, cuando, ay, a mí también me pasó, papá, con tal broma y tal broma y tal broma. Yo también creía tal noticia. Pero si tú le vas a venir a decir, no, yo sé más que tú de todo esto, porque viste 2 reels o una conferencia o te leíste un artículo, estás loco porque él no es tonto. El chamo no es tonto, el chamo sabe que tú no sabes tanto como crees que sabes y él está en la edad en la que cree que sabe toda vaina. Entonces es una relación que no va a funcionar. Hablar del tema, utilizar herramientas de control parental. Hay múltiples herramientas. Yo utilizo Family Link. ¿Por qué Family Link? Porque la mayoría de las cuentas de los chamos son en Google y se vincula muy bien con Google. 2, ubicas el celular donde quiera que estén en el mundo. 3, ves cuánto han consumido de cada aplicación y sobre todo ves qué aplicaciones están instaladas. No pueden, si algo maravilloso tiene Family Link es que hasta el momento, creo yo, no pueden ocultarte qué aplicaciones tienen instaladas. Cuando uno descubre, ya lo dije, es un nono, aplicaciones de redes sociales que yo instalé, pero es una cuenta que tengo ahí para ver lo que hacen los demás. No, yo tengo que saber que existe esa cuenta. Yo lo tengo que saber por tu bien. ¿Me explico? Porque tengo que poder buscar si pasa algo. Me siento como Marieta Santana para los que tienen una cédula. Hola, buenos días. Bueno, un dato curioso de eso es cuando mi hijo estaba en 4º o 5º grado, instalé la aplicación de Family Link y de hecho hice mi parte macabra, ¿no? Le agarré el gusto a la cosa, apaguen los teléfonos, no, apaguen los teléfonos y hacía así, clic. Y yo tenía ya ellos gritando, no. Dato curioso de eso, que fue tanto que como que el alumno superó al maestro, el niño no sé qué hizo, trató tanto y le dio, o sea, me bloqueó 3 teléfonos que dejaron de funcionar. Sí, pero yo dije, o sea, ¿hasta qué punto llegó en que él trató de que si yo iba, o sea, porque llegó la pandemia y me tocó, o sea, buscarle un celular para no tener 3 computadoras en casa? Y me dice, si vas a poner el Family Link, pues te bloqueo las 3 teléfonos. Y yo, o sea, aquí quién es la mamá, ¿sabes? Y otra cosa, se salió con la suya, ¿qué iba a hacer? O sea, fue algo que fue sin querer, o sea, trato de ser fuerte y no puedo. Son 3 varones, demasiada testosterona en casa, más el papá. Entonces, otro tema es en la parte de la inteligencia artificial, que ese es otro tema que se toca mucho en casa, apaguen los teléfonos y de repente el primero que lo está agarrando es el papá. Bueno, eso lo dije al principio y lo vuelvo a decir. El ejemplo va a ser el primer modelo. O sea, Eso es si uno dice no hay celulares en la mesa al comer, el primer celular lo tienes que poner tú fuera, lo tienes que decir mientras lo pones fuera. Y a uno le cuesta, yo trabajo en redes sociales, etcétera, trabajo en redes y hay que dejarlo por fuera. ¿Por qué? Porque primero, él no te va a creer. Pero segundo, obligas a que la conversación sea, porque va a ocurrir esto, ya nos pasa todo. Hay un video que vi hoy, hay un video que vi hoy, déjame, no, cuéntamelo, verbalízalo. ¿Por qué? Porque llega un momento que ahora la única forma de conversar es te comparto esto, yo te pongo carita feliz, te mando otro, tú me mandas un gato, el gato tiene unos lentes, uno no sabe si uno el papá es uno de los lentes o es el gato, y uno devuelve entonces una vaca. ¿Por qué me mandaste una vaca? Bueno, me mandaste un gato. Sí, tenemos que tener cuidado. Ajá, ¿y la inteligencia artificial? En la aplicación, prácticamente hablan más con la aplicación que con la propia mujer Oye, o la mamá. Yo o sea, ahí sí te voy a tener que decir alarma. no, Eso sí. se llaman relaciones sintéticas. Está el tema del suicidio, pero te advierto que la tasa de divorcios de hombres a mujeres porque prefieren irse con ChatGPT es real. No, No estoy echando broma. O sea,
Es algo que está ocurriendo. No hay peor cosa que pueda ocurrir en la mente de un ser humano que alguien que lo esté adulando todo el tiempo. Y de hecho, se cambió la versión de Gemini 4, de ChatGPT 4o, que era muy aduladora. Todo lo que tú hacías te decía, tú eres brillante, ¿vale? ¿Verdad? Qué increíble. O sea, a mí siempre me dicen, es una herramienta. Yo, no es una herramienta Es un nada arma de más. doble filo. A mí nunca me jaló bola un alicate. Yo jamás terminé de apretar algo y el alicate que es brillante. Nunca. Ni me mirabas de la caja de herramientas que ¿qué deseas hacer hoy? Nunca. Y lo pasaron a una menos aduladora, que fue la 5O. Y la gente reclamó. La gente tenía una baja de dopamina de dónde está mi jalabola artificial. Entiendan que no estamos entrando en un universo para el que no estamos preparados. Tú te ves en la dificultad de, estoy compitiendo con una máquina que dialoga con ellos. No es eso, no es tanto los niños. Lo que pasa es que es un arma de doble filo. Yo los puse en un curso que les enseñó lo de la inteligencia artificial prácticamente antes de que se aplicara en el colegio y antes de que supieran aquí los profesores. ¿Me entiendes? Es como que dije, ¿qué hice? Le puse un arma a los niños en la cabeza. Cuando al papá le agarra el gusto, ya entra en la aplicación copiloto. Y si por lo menos, si el profesor Briseño va a dar la charla, ¿qué crees tú? Y dice una palabra árabe y de repente le habla en árabe. Y al rato, no, es que me quieres que me hables español y le habla el español de España. Y al rato, no, castellano. Cónchale, vale, que me hables el venezolano. Y yo, ¿en serio? Bueno, O sea, ahí, volviste loca una ahí, aplicación ahí hay que ser fuerte. prácticamente. Lamento decir que estamos Sí. ante un narcótico. O Es lo sea, que estoy diciendo. en el caso de la inteligencia artificial todavía hay muchísimo que vamos a tener que trabajar allí. ¿Tú querías comentar algo? Sí, es algo rapidito y sencillo. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos cómo funcionan las cosas estructuralmente dentro de la tecnología. Vamos a ser honestos con la inteligencia artificial. Ni ellos mismos muchas veces saben por qué están dando ciertas respuestas. Más abajo. Con el tema de cómo hago para protegerme yo. Existe una cosa que se llama la MAC address, que todos tenemos en el teléfono, en la PC, en todos lados. Si nosotros dejamos que la gente sepa cuál es nuestra MAC address, quedamos listos. Desnudo. Entonces, si mi chamo sabe más que yo y él tiene mi MAC address, me bloquea. Entonces, nosotros en todos los dispositivos tenemos una forma de bloquear la MAC address para que solamente la podamos ver nosotros y así el chamo no nos bloquea. No hay forma, si él no tiene nuestra dirección de MAC address, de que nos bloquee o de que nos haga algo. Entonces tenemos que aprender a protegernos nosotros. Sí, y lo que acabas de decir es muy importante porque uno dice, bueno, ¿hasta qué nivel voy a tener que llegar? Bueno, hasta el nivel que llega, porque si no te aplica la de que yo te voy a bloquear y hasta que tú no descubras qué herramienta tú estás utilizando, estamos fregados. Claro, ahí volvemos al tema del diálogo que tú estás teniendo con tu hijo. Diálogo donde te vas a tener que sentar y decir, mira, yo no voy a seguir peleando esto. Hay una estrategia que se propone que es ver ciertos documentales con tus hijos. Creo que a todo el mundo le recomendaron ver adolescencia con sus hijos de cierta edad. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, es durísimo, pero hay que hacerlo. The Social Dilemma sigue siendo bastante valioso porque me parece que muestra de una manera muy gráfica lo que ocurre con los algoritmos y lo que es la economía de la información. ¿Okay? Y en esta de ver documentales o ver algo con tus hijos, la recomendación es comenzar por tomar parte con tu hijo. No arranques diciendo, ves que por eso que te van a volver loco. Ves que por eso no te despegas de esa vaina. Sino, oye, es verdad, a mí me sale eso a cada rato. A mí me pasó eso el otro día. ¿Sí? Dale a entender, brother, estamos juntos, porque es la verdad. Estamos juntos en esta pelea. Es como hacer dieta juntos, hacer deporte juntos, dejar una sustancia juntos. Estamos juntos. Entonces, él va a confesarte más cosas si tú eres el primero que confiesa cuando estás viendo el Social Dilemma. Es verdad, hay una cantidad de cosas que no hubiera comprado si no me hubiera salido. Yo nunca tuve la intención de comprar ese mouse que tú me ves ahí. Eso fue que me salió un anuncio así. Y eso fue porque yo estuve hablando de mouse todo el día. Screen Out está muy bien y creo que está Childhood 2.0 está en YouTube completo. Y es uno que se puede ver con mucha calma y hay mucho testimonio de chamos. De manera que no sientan que somos los adultos hablando desde arriba, sino hay chamos de todas las edades hablando en ese documental. Entonces los puntos, la palabra regulación, no prohibición. ¿Ok? La etiqueta que se tiene que utilizar al conversar sobre esto es regulación. Hay que regular esto. Porque la prohibición inmediatamente, y uno que es venezolano, heredero de Bolívar, la rebeldía nos estalla por todos lados. 2,
espacios claves sin celulares, mesa al comer, mientras se ve otro medio dañino, nocivo, requete comprobado, el estar viendo dos medios simultáneamente. Celular y una película. Ahí sí, esa es una pelea que yo sí decidí casarme, así me odien. O sea, la chiquita mía le encantaba tener Netflix en una esquina mientras jugaba Roblox. Yo me dije, estás viendo una peli y estás construyendo un universo. Tú eres Thanos. Tú eres un ser súper poderoso. ¿Okay? Y comienza por el ejemplo. Si uno va a estar scrolleando mientras está en la computadora, uno no le puede pedir a él, estamos viendo todos una película, yo tengo que ver. No, hagan su película. ¿Vamos a ver una película? Vamos a ver la película. Miren que a mí me cuesta, a mí me encanta mientras estoy viendo una película decir, ya va, pero este actor, ¿dónde estuvo? Este director, este es el mismo director, pero hay que calmarse. Actividades familiares mientras se hace otra actividad, no mezclar la actividad del celular con otra actividad. Y el vehículo, no lo puse allí, pero el vehículo es importante. Se acostumbran demasiado a que todo espacio, todo interespacio entre dos espacios es un espacio para el celular. Y se subestima el valor que tiene el tiempo que uno pasa con sus chamos en su carro. Es el único lugar donde no pueden ir para otro lado. Y verdaderamente echarte un cuento y tú preguntarle una vaina o escuchar algo en la radio y que ellos digan que loco y tú digas, ¿te parece loco? Etcétera. Y les estamos dando una ventana de escape mientras están en el vehículo y no ven la ciudad. Chamos que no saben dónde vive nadie, pero si hemos ido 500 veces, claro, pero ellos están aquí. Tú los estás llevando, tú los estás trayendo, entonces el día que se levantan un día se buscan y no saben dónde están. Pero hay una conciencia espacial que revelar allí. Coherencia, si va para ellos, va para ti. Apps de supervisión tienen dos metas. Uno, ver cuánto tiempo usan las aplicaciones y cuándo están conectados. Y dos, qué tienen instalado. ¿Ok? Y la lección es, hay que pelear, hay que estar dispuesto a que te odien en ese sentido. Después de un mes ya no te odian porque tienen que vivir contigo. Bueno, busca tu trabajo y haz una vaina. 1 hora antes de dormir, mínimo. Miren, señores, utilísimo comprar un reloj despertador. No les estoy echando broma, son estrategias muy sencillas, pero la primera excusa que van a utilizar con uno es, yo necesito una alarma. Ahí yo con esa alarma no me levanto. Bueno, vamos ya está. Uno va por cualquier Sambil, cualquier cosa, y va a ver una tienda Casio. Ahí los tienen de varios modelos. Tienen todavía el de también lo tienen, el de que no hace el TikTok toda la noche, porque es que hace el TikTok, me mantiene despierta el TikTok. Bueno, pero el otro TikTok también te mantiene despierto. Entonces estamos jodidos. Y las redes sociales llegaron para quedarse. Les está dando un carro. ¿Tú le darías un carro a tu hijo sin darle clases de manejo? Bueno, una red social es un carro. Te puede chocar, te puede fregar, te pueden chocar a ti. Vas por la vida y toda la información que va a aparecer en esa red social de tu hijo, si no me paran por el lado este, párenme por este lado, va a definir su capacidad de empleo en el futuro. Porque ya hay compañías cuyo único trabajo es recolectar todo de todo el mundo. Para que cuando uno vaya a emplear, uno diga, ¿cuánto cuesta el archivo de esta persona en esta compañía? $5, perfecto. Y te vas a un archivo analizado por inteligencia artificial desde tu primera publicación a los 8, 9, 10, 12 años, no sé cuándo te dieron la primera red social, hasta ese día que tienes 30 y estás tratando de entrar en el trabajo y ya están aplicándole unos perfiles que tú ni te imaginas todas las conclusiones que ellos sacaron de todo lo que han visto de ti. Eso puede ser muy positivo porque tú tienes una red donde estás, bueno, haciendo deporte, teniendo triunfos académicos, etcétera, pero también todos los stories, todos los comentarios, todo forma parte de una hoja de vida. Y ya yo llegué al punto, se lo decía ayer a Ingrid, que yo casi que prefiero que tengan mi información los chinos a los gringos, porque los gringos que están ahorita interesados en información son hasta peores que los chinos. Son los tipos que dicen la gente se va a portar bien cuando sepan que los tenemos vigilados. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Larry Ellison, hombre más rico del mundo en este momento, presidente de Oracle, la compañía que tiene los contratos más grandes de inteligencia artificial en este momento y que tiene toda la venia del gobierno de los Estados Unidos para recolectar datos. Evitar apps en las que anónimos pueden chatear con nuestros hijos si no has hablado seriamente sobre predadores. Roblox, ya lo coloqué, es el ejemplo perfecto de una red que lo dejaron ir. ¿Por qué lo dejaron ir? Y hay memos internos, y por eso van a perder la demanda. Porque si ponemos estas regulaciones, van a usar menos el juego. O sea, no solo ustedes piensen que cuando aplicamos la lógica de si le aplico más regulaciones a mi chamo, no me va a querer.
Bueno, eso es lo mismo que están diciendo los dueños de las compañías de videojuegos para tener a tus chamos ahí enganchados. Voy a quitar las regulaciones para que pueda ocurrir lo mismo que hizo Facebook, por lo cual está demandado también. Sabían que ciertas cosas del algoritmo estaban deprimiendo a adolescentes, estaban llevándoles a comportamientos autodestructivos, lo sabían y lo dejaron pasar porque les interesaba el engagement. Entonces, a las compañías les interesa el engagement porque le sacan dinero a la información de tus hijos, a mostrarle cosas a tus hijos. ¿A ti te interesa el engagement con tus hijos de qué manera? De la misma manera que le interesan las redes sociales. Entonces no puedes tomar la decisión en ese criterio. Permite que compartan contenido contigo. Si ellos se comunican así, tampoco lo vas a evitar. Comparte contenido con ellos, compartan contenido en esas redes también. Le mandas el DM. ¿Por qué? Porque por lo menos está en un terreno común donde se le salen cosas que uno hace que uy, no sabía que le estaba viendo esto. Y no es el momento de decir, tú estás viendo otra cosa. De nuevo, no vas a producir nada. Tú necesitas que ese puente esté abierto, porque si no, va a ser un tira y encoge que tampoco es productivo. Porque, como ya demostró un caso aquí, si los llevamos a la esquina de que ellos se tienen que volver súper astutos tecnológicamente para sobrepasarnos, vamos a llegar al punto que van a comprar un celular pirata, van a tener una línea y habrá quien les venda el chip, porque lo que aparezca la necesidad, aparece la oferta. Y la creación de cuentas en redes sociales tiene que surgir de acuerdos. Y digo aquí claramente, con altos niveles de penalización, tener una cuenta sin avisarte a ti es algo grave. Es algo grave. Es exactamente lo mismo que si mamá yo en las noches he ido y le he quitado el multilock a la puerta y la he dejado abierta. Es exactamente eso. Hay un video que les íbamos a poner, no me gusta ser alarmista, pero me parece que el video resume la situación, sobre todo cuando deja al chamo solo con el celular en la noche, en su cuarto, que es un papá que dice, oye hijo, yo confío mucho en ti, en aquella esquina va a haber un tipo que te va a estar pidiendo a cada ratico el número de mi tarjeta o cualquier dato personal, ¿oíste? Y está un tipo sentado en la esquina del cuarto, y que no, yo soy Amazon Service, obviamente un hacker. Y aquí va a haber un pana diciéndote lo que es ser hombre, está uno de estos youtubers, influencers diciendo, no, es que tienes que dejar, no dejes que las mujeres te jodan, etcétera, etcétera. Y van poniendo todas las, y cuando tú miras esto, estás dejando en tu cuarto, solo en un cuarto donde le estás permitiendo, le estás diciendo, él va a poder manejar todo eso. Nosotros no podemos manejarlo, lo van a manejar ellos. Nosotros mismos hemos cerrado el celular después de una hora diciendo, ¿qué me pasó? Y a mí lo que me encanta es que nadie nunca ha cerrado su celular después de una hora viendo TikTok o Instagram diciendo, soy mejor persona ahora, he avanzado. No, siempre sentimos que fue un tiempo que se nos fue y está bien. Una hora de redes sociales diarias está hasta recomendada pedagógicamente. Está recomendada. ¿Ok? Pero 7, 6, pues deja mucho que decir. Si de la red social encontró algo, que vamos a ver esa serie. No puedes ver la serie a través de la red social. Te estás perdiendo, pero no las vean. Y cuidado con los contenidos en 1.5, 2.0 de velocidad. Porque también ya empezaron a salir los primeros scans cerebrales con inclusive lesiones. Y está empezando a verse correlación, todavía no se ve causalidad, entre el ver videos acelerados, oír audios acelerados y lesiones cerebrales. Pero comienza por compartir contenidos con ellos y asumir que esto no va a ser algo que vamos a poder ignorar. Va a pasar. La pregunta es cómo vamos a hacer que pase. Muchísimas gracias. Y habría que pensar en una charla en Escuela de Padres tecnológica de verdaderamente de todos estos datos, del IMAC, de verdaderamente lo que es el VPN, inclusive del Home, de por qué instalar la aplicación de Home de Google, que tiene sus contras, pero tiene su pro, que es ver quién está conectado a qué hora, en todo momento, y poderlo entrar, y también la cantidad de veces que nuestra clave de Wi-Fi está dando vueltas por allí. O sea, hay un trabajo que nos toca hacer y por eso están ustedes todos aquí. ¿Alguna otra pregunta de las que hemos tenido? Sí. El colegio tiene que empezar a plantearse, chévere que hicimos la charla, pero ¿qué medidas se van a tomar? Yo lo primero que haría es hacer una encuesta de quiénes están de acuerdo de que los niños tengan celular en las horas del colegio. ¿Okay? Yo prácticamente diría que simplemente lo usen para la hora de la salida porque en el colegio no lo necesitan a menos que haya una actividad en particular como el ejemplo de Chile, que lo tengan que usar.
pero en los recreos, pues, lo veo completamente innecesario. Sí, te voy a dar la respuesta desde el colegio. Desde el colegio estamos haciendo esfuerzos graduales que se están convirtiendo en medidas desde desde hace tiempo que están las cajas que ya sabemos que son inútiles, que no, porque tenemos la tentación enfrente, pero hemos estado trabajando en qué es lo que podemos hacer mejor y llegamos a los casilleros y le estamos pidiendo a los estudiantes que el celular se queda en el casillero. Entonces, parte de las razones, y de verdad muchísimas gracias, José Rafael, porque creo que fue una charla muy interesante y llena de datos y de detalles y de reflexiones para todos. Parte de las medidas es traerles información a ustedes para que nos apoyen como familias ante lo que vamos a hacer en el colegio. Yo le comentaba a José Rafael al inicio que el tema de la prohibición no es la política favorita del colegio. Creemos más en otros medios distintos donde esté la negociación, donde esté una explicación previa. En eso estamos montados. Entonces, decir hoy un día, mañana todo el mundo viene de una manera, no lo vamos a hacer, lo estamos haciendo gradual. Pero lo que queremos es que las familias nos apoyen porque el celular se va a quedar en el casillero y no estén pendientes de que te comiste la arepita completa en el recreo, porque de verdad que se hace la diferencia. Entonces, vamos a reducir un poco a menos de que tengan una situación médica, como bien lo dijo también en lo que exponía de las causas en Chile, de por qué se va a usar. Hay unas situaciones por las que sí se debe usar, pero bueno, yo también les he hecho broma, yo le digo, aquí ninguno es médico obstetra que está esperando una llamada urgente de una parturienta. Entonces, ¿qué es lo que hace cada uno para necesitar realmente el teléfono? Y ya le cedo la palabra a Maru, que va a hacer una pregunta, y por aquí ya hay otra pregunta más. Con los cambios que hicimos en bachillerato, que representan el moverse moverse de aula entre un bloque y otro, no saben la diferencia que está haciendo eso nada más para hacer una pausa activa consciente, el moverse, el conversar entre ellos de un salón a otro. De verdad que el ambiente ha cambiado. Nos preocupaba cómo iba a ser el cambio de salón, y el cambio de salón se ha convertido en una ganancia también para la actividad diaria de cada uno de sus hijos. Entonces, bueno, estamos haciendo muchas cosas. Hacer las cosas de un solo golpe sabemos que no son en ningún contexto de la vida y son beneficiosas, pero vamos haciéndolo bien, y tenemos unas zapateras de esas de teléfonos en algunos salones que vamos a ir quitando gradualmente, porque quitamos la zapatera y nos queda una pared que hay que arreglar. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer para hacerlo gradualmente. Sí, tapa la zapatera que no la vean, le vamos a dar la vuelta. Hola, buenos días. Gracias de verdad por este espacio que nos están dando a todos los padres. Básicamente, a mí me gustaría también preguntar, obviamente que también entiendo que lo hacen los alumnos con las psicólogas de su nivel, pero qué bueno sería que esta charla también sea motivadora para los muchachos. O sea, de qué manera lo he pensado, y es algo que tengo que pensar con mucho cuidado. Eso. Porque tiene que venir, si te soy honesto, mi cerebro comunicacional absolutamente inmoral, amoral, es decir, sin pensar y el bien y el mal, casi que sería propicio que pasara una tragedia. Los únicos momentos en que los chamos realmente consideran y no te llevan la contraria es cuando pasa algo. Se venía hablando de los ChatGPT, los chamos metidos en los cuartos, el grooming del ChatGPT para mantener al chamo vinculado, hasta que no ocurrieron los 2 suicidios. Y además el padre pudo acceder al teléfono y proveer como evidencia todas las conversaciones durante 3 meses, que me dan ganas de llorar nada más de recordar el testimonio del tipo ante el Congreso, que es algo que te parte el alma. Es que no se puede llevar la contraria. Es decir, ahí se ve, está contabilizado, el chamo nombra suicidio 12 veces. ChatGPT lo nombra 10 veces más que él a lo largo de esos 6 meses. Es la aplicación la que se obsesionó con el tema con él. Él no hubiera llegado a ese punto de no ser por eso, cuando inclusive le recomendó consumir alcohol.
porque iba a disminuir la cobardía que podías sentir. Tú no estás teniéndole miedo a la vida, tú eres demasiado valiente para este mundo. Sí, era ese nivel. Entonces cuando ocurrió eso, que de repente todo el mundo, esto como que sí es un peo. Sabías que era un rollo. Cuando tu hijo pasa 3 horas hablando con una máquina, está ocurriendo un rollo. Porque el videojuego produce una satisfacción, etcétera. Pero, ¿qué está pasando allí? Que estás dialogando con una máquina, como si fuera una persona. A nadie, esto es mi estado todos los días. O sea, a nadie le parece que deberíamos como hacer una pausa y preguntarnos, esto va. Entonces, hay un trabajo que hacer en cómo traérselo a los chamos, que venga de casos, que venga hablado por ellos. Por eso les digo siempre, comiencen por confesar que aquello que ustedes le van a atribuir al celular, que puede ser un daño para él, ya se los ha hecho a ustedes. ¿Por qué? Porque estamos todos juntos en esto. Pero el chamo es demasiado inteligente para creerte que tú eres un tipo que sabe todo desde arriba. Ajá. Ok, con respecto a este punto, yo creo que yo soy mamá de una niña de 10 años y yo he tratado de alargarle lo más posible el uso. No tiene celular, no tiene tablet, no tiene compu, pero hasta qué punto tú puedes sostener esa realidad. Pero sí creo que es importante que hay como varias facetas. El que ya está enganchado, el que quiere, porque todos los días me insiste y me lo pide, mamá, y sí, cumplo 10 y ahora sí, ya el niño Jesús, ya Santa por todos lados, lo quiere. Hacer charlas. Yo creo que los niños crean conciencia muy fácil. Si tú le dices, yo se lo he explicado, si tú tienes ahorita, ella usa lentes, si tú usas el celular 3 horas más, te va a acentuar tu defecto de la visión, vas a tener que usar lentes más gruesos. Su oftalmólogo me dice, estamos creando una generación de miopes porque los niñitos con tanta estimulación en las pupilas, La distancia focal, sí. la distancia focal, sobreexigen los ojitos y bueno, terminan reflejando ese defecto que ya debería venir con la edad, como uno a los 50 años, ya a los 8 años los chamos lo están teniendo. Entonces, yo creo que si se comienza a edad escolar temprana, 3er grado, 4º grado, que están como ya siendo más insistentes por la presión social, que fulanito sí tiene, que yo no, porque él sí, porque yo no, que ese es su mamá, que yo no, que yo, ¿sabes? Todo lo que uno trata de manejar para que no ocurra. Si tú le dices que realmente está teniendo su cerebro sobreestimulado, que le está creando defectos, es como cuando te decían a ti chiquito, si tomas Coca-Cola, eso te va a dañar los dientes, te va a dañar los huesos, no sé qué. Decirle a los niños que no han entrado en esa etapa todo lo que puede pasar. Mi hija me dijo, si me lo hubiese explicado, no hubiese insistido tanto antes. Entonces creo que es importante que... Sí, pero no tratarlos como un tonto, o sea, yo creo que es otro tema al que ya está enganchado. Hay que llegar y incluirlo además dentro de lo que vamos viendo a lo largo del proceso escolar. Había una pregunta por aquí y una por aquí, y aquí bueno, estamos interesados en el tema. Vamos a crear un grupo de WhatsApp para... No más grupos de WhatsApp. Aquí, ajá. Mi pregunta va a, si cuando estábamos en bachillerato, y creo que todavía ocurre porque mi chama es más chiquito y está en primaria, veían educación para la salud sexual o puericultura, como alguna vez se llamó, ¿por qué no puede haber una cátedra que sea tecnología y salud o qué sé yo, y te pongan casos como los que tú estás mencionando, videos específicos, y te analicen la situación entre todos y que todos enriquezcan con su propia experiencia? Bueno, eso es parte del esfuerzo, yo creo, estoy seguro que la directora puede comentarlo, pero parte del esfuerzo es incluir muchos de estos contenidos dentro de lo que están viendo, porque es mucho más importante que el chipo. Es decir, el chipo es importante, pero la idea es incluir estos temas. Sí, por ejemplo, en computación, todos los muchachos desde 5º grado hasta 4º año estuvimos arrancando este año sobre el tema del manejo de la inteligencia artificial de manera ética, ¿ok? El impacto que puede tener si lo usamos incorrectamente. Tal es así que estamos trabajando con los muchachos a que esto se convierta en una herramienta más que un copy-paste. Es decir, que razonen, que busquen, que investiguen. Sí, de lo que está pasando también con el grooming de lo humano. Profe, yo veo aquí un paréntesis. Yo veo un pequeño problema porque tenemos que identificar los que van creciendo, los que vienen desde el proceso infantil, a los que van en primaria, a los que están en bachillerato. Hay 3 niveles de problemas completamente distintos que deben ser abordados de manera distinta.
independientemente. Creo que aquí todos como profesionales tenemos desde el punto de vista de tecnología qué aportar y cómo podemos aportar. El problema es cómo se logra eso, cómo se logra la motivación dentro de esos muchachos, dependiendo de la edad donde están, a que se puedan enrutar o alinear con ese planteamiento que estamos dando. Un muchacho de 12 años hoy en día, el gran problema que van a tener, y que seguro ustedes lo escuchan en su casa, cualquiera de 12 a 18 años, es que no se logra proyectar profesionalmente en el futuro, no se logra enganchar con algo que diga yo quiero ser tal cosa. ¿Ok? Entonces, no, excepto influencer, ¿no? Excepto influencer, streamer, TikToker o cualquier cosa que tenga que ver con mostrarse, que al final son los nuevos artistas. ¿Ok? O sea, no está mal, son los nuevos artistas, está bien. Pero el problema está en cómo hacer que esos chamos se enganchen con eso, cómo hacer que la tecnología no es el enemigo, es cómo se usa la tecnología. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos que eso se haga de manera sana? Y eso estás compitiendo contra la dopamina que ya les genera lo que tienen actualmente. Entonces, ¿cómo hago que eso sea de alguna manera más atractiva que lo otro? Entonces, hay que lograr que la realidad pisando tierra sea más atractiva que esas ganancias que duran 5 minutos que están por aquí. Entonces, desde donde estamos nosotros, la forma en que lo hemos hecho, nosotros hicimos un programa de televisión, de ePro, de tecnología, de todo esto. Lo que logramos entender es que si el muchacho no compite por algo o no profundiza por algo que lo lleve a un cierto grado de exhibición, así sea local, así sea en su salón, de reconocimiento, que le genere algún tipo de reconocimiento al logro puntual, él no se enruta. Pero una vez que él se enruta y entiende que por ahí va la cosa, empieza a pedir más. Ahí es donde nosotros como docentes, tutores o coach podemos influir en él para que asuma eso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el tema de los videojuegos, que es una de las cosas más satanizadas. El tema de los videojuegos, hay dos tipos de videojuegos, el que no sirve para un carajo y daña, y el que es de alta competencia y hace que la persona pueda ser incluso profesional en ese tipo de espacios. Entonces hay que balancear eso y hay mucha desinformación a nuestro nivel. Entonces, mientras nosotros no dominemos esa información, es donde estamos pisando en falso. Y entonces se ocurren 3 tipos de papás. Los que bajan la Santa María y dicen, tú no vas a hacer nada de eso, punto, te aíslo de la tecnología. El papá que de verdad se involucra y el papá que utiliza la tecnología como método de evasión porque el chamo le da ladilla, no sé cómo explicarlo, o sea, es así de sencillo. Sí, me parece que está científicamente demostrado lo que acaba de... El papá que le da ladilla, o sea, tú lo ves, todos lo hemos visto en restaurantes, en espacios públicos, en donde tú dices, ¿quieres comer la niñera más barata que hay? Pues. Entonces, la realidad es que los 3 retos que tenemos es que socialmente logremos algo que se vuelva lo suficientemente competitivo y genere tanto reconocimiento para que se quieran enrolar por esa vía y decidan proyectarse dentro de algo, porque el problema es que no se proyectan individualmente. Y la otra es cómo aprendemos a protegernos como individuos dentro de la tecnología. O sea, estamos hablando de competencias y de seguridad. O sea, bueno, hay una competencia que se hizo en un colegio del salón que consumiera menos, por decirlo, Instagram, pero había que colocar trackers en todos los teléfonos. Pero el salón de un colegio, el salón que competiera, que consumiera menos Instagram durante el horario del colegio, se ganaba, creo que era un viaje escolar o una cuestión. Y fue interesante porque en el momento que se convirtió en una competencia, además hubo presión colectiva de que tienes abierto, o sea, eran los mismos chavos mirándose. ¿Estás viendo tú ahí? Pero lo más interesante que generó fue que se dieron cuenta que era posible, ¿no? Uno no lo sabe hasta que se pone el reto y viene una recompensa y tú dices, pero si era posible, claro, pero tenía que ocurrir esto. Okay, Aló, un momento. Sí, yo quería aportar, primero gracias, José, por la charla. Yo te escuchaba y lo que pensaba era, cuando dicen esta charla para los jóvenes, nuestros hijos, pues nuestros hijos que están aquí en el colegio, yo siento que en primero la conversación, que esta charla sea, como cuando nosotros lo hablamos y él dijo que iba a estar aquí, yo le dije, el único propósito es que mamá y papá tengan esta conversación con sus hijos. Nada hacemos con todas estas charlas si no ocurre en el hogar, realmente en la comunicación donde
podamos decir qué piensan ellos, porque el primer lugar no está en el colegio, está en nuestras casas. La necesidad nace y surge en nuestras casas. Entonces, ese es como el primer llamado. Estas charlas no sirven de nada si no abrimos ese canal de conversación con nuestros hijos. Y lo segundo, ellos también tienen sus propias narrativas. Ellos saben intuitivamente qué está bien y qué está mal. Si hay algún arte, algunos espacios donde todavía la inteligencia artificial no entra en nada, es este espacio de comunicación. Entonces, no solamente es en el espacio de computación, es en el espacio, busquemos herramientas mucho más lúdicas. Nosotros venimos del teatro. En el teatro, cuando había problemas de alcoholismo, drogadicción en los Andes, ¿qué hacíamos nosotros? Hacíamos un taller, hablábamos con los chamos, ellos contaban sus historias y luego, cuando ellos actuaban frente a su comunidad o entre ellos mismos, se daban cuenta que ellos generaban sus propias narrativas. Mira, este es el personaje tal. Al poderse ellos llevar eso a su propia vida, ¿qué ocurre en el modelo de Naciones Unidas? Aquí que tengo mamá de Naciones Unidas. Ellos toman un tema y cada uno de ellos forma parte de esa discusión, de este debate. Entonces, crear esos debates en el colegio, que sea a través de acting out, que sea a través de herramientas de teatro, que sean lúdicas, es lo que los va a hacer cercanos, porque además esas herramientas al mismo tiempo va a humanizar, porque va a generar otros talentos. Tú en una computadora no se sabe quién es el que canta mejor, quién es el que habla mejor, quién es el que puede echar un buen chiste. Todo eso ocurre en la socialización. Entonces buscar, ya que están mirando aquí en el colegio, pues, cómo crear esos espacios donde ellos puedan contar la historia y puedan generar el debate, quizás agarrar tantos los que les gusta el formato de Moon. Bueno, el formato de Moon, vamos a hablar sobre los predadores en las redes, vamos a hablar de las redes sociales, vamos a buscar los temas, cuestión que no seamos, porque además, si somos los padres, imagínense ustedes, que José hable frente a los compañeros del colegio. ¿Se podrán imaginar cómo van a quedar mis hijas? O sea, no, es que inmediatamente las va a poner como unas víctimas de bullying, porque va a haber quienes no van a estar de acuerdo. Entonces tú no puedes poner a tus hijos. El que venga tiene que venir desde afuera. Además hay gente súper preparada para trabajar esto con los chamos, pero por otro lado es la conversación. Si hay un objetivo que queremos que el día de hoy se lleven, es que mamá, que hablaste hoy, oye, mira, hoy quisiera hablar, ¿qué piensas tú? No les vengan a decir, mira, yo vi esto y vi esto otro, sino, ay, mira, ¿qué piensas tú? Abran la conversación. ¿Qué les parece que podemos implementar en casa? Bueno, yo creo que podemos hacer esto. Van a encontrar que la primera cosa que les van a decir es, deja tú de usar el celular. Bueno, primero, muchísimas gracias tanto al colegio como al profesor por esta sesión, que creo que es súper edificante. Pero más allá de eso, que creo que nos aterriza y nos hace autorresponsables de evidentemente, no solamente lo que hacemos nosotros, sino lo que transmitimos a través del ejemplo, ¿no? Y creo que una de las cosas que más me llevo es dejar ese locus de control externo en donde el problema siempre está afuera, siempre está allá, siempre la culpa es de fulanito, menganito, prensejito, el teléfono, la internet o lo que sea. Sin duda, el cómo utilizamos nosotros las herramientas tecnológicas va a impactar directamente en cómo los chamos también se vinculan con la herramienta tecnológica. Creo que lo importante es identificar que, así como puede ser una herramienta positiva, también puede tener un impacto negativo, no solamente en el hoy, y lo decías en la sesión, sino a futuro. O sea, esa foto, esos selfies que hoy se toman, que creen que son momentos de ingenuidades, cómo quedan y perduran en el tiempo y cómo van a impactar en su futuro. Y creo que algo que también es valioso es reconocer que tenemos que volver a reencontrarnos como seres humanos. Y eso es parte de lo que nosotros mismos como adultos también, y creo que la pandemia fue un factor fundamental
fue darnos cuenta que podíamos hacer cosas y avanzar sin estar con el otro. Y ahora nos toca otra vez reconectarnos con necesitamos del otro para que haya una conciencia colectiva. Nuestro discurso es que somos seres sociales, pero la verdad es que muchos nos hemos ido abstrayendo, nos hemos ido aislando y nos hemos ido acostumbrando a hacer sin estar, a hacer sin participar. Entonces creo que estas son reflexiones que van a quedar en este momento y que creo que tenemos que ahondar en ellas desde lo interno para poder transmitirlos a lo externo. Buenos días. Bueno, agradecida también sobre todo por la importancia de dar evidencia científica, ¿no? Porque cada vez más tenemos que justificar un sentido común que nos puede decir que un exceso de azúcar es dañino o que un exceso de pantallas es dañino, pues ahora cada vez necesitamos criterios más rigurosos para demostrarlo, ¿no? Y se agradece mucho que dentro de toda tu presentación haya evidencia. Y que siempre aparece lo que apareció aquí, que la prohibición absoluta no es la recomendación, aunque lo parezca, no lo es. Y hay nuevos estudios, acaba de salir uno en Londres, la prohibición absoluta no es la recomendación real, la recomendación es que hay que regular, pero es más atractivo la prohibición, como con los carbohidratos, como con los huevos o las grasas saturadas, y después resulta que hay unas grasas saturadas buenas y uno que pero supuesta. Entonces es importante ese tema de que hay que estar constantemente viendo lo que sale porque se van descubriendo cosas interesantes. Es la regulación, también es el cómo, el cuándo, en la qué edad, y justamente esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué conseguiste en las investigaciones sobre el tiempo recomendado? O sea, ¿a partir de cuándo se le puede dar un dispositivo personal a un niño? Los más conservadores hablan de 16 años, ¿no? Los más extremistas. El uso de tabletas para juegos, etcétera, primero, los primeros 3 años debería ser 0. ¿Okay? Porque estás hablando de un momento en que el cerebro está... después, por supuesto, que el chamo tiene que aprender lo que es arrastrar a través de una pantalla, abrir y cerrar una ventana, pero ya interactuado. En la enseña del habla, la televisión puede ser muy útil. Si lo que está viendo es un locutor hablando en castellano. Si está viendo una comiquita, si está viendo un doblaje, le estás produciendo un cortocircuito porque la posición de la boca no es la posición del sonido. Entonces fíjate que son detalles que nadie se fijaba hasta que empezaron a ocurrir. Bernarda creció viendo CNN en español. Cuando llega a la edad de 3, 4 años, es importante que interactúen con la tecnología, pero no tengan su propia tecnología. O sea, tener su tableta, etcétera. Hasta los 9, 10 años, ya se ha hablado que a los 10 años quieren, pero ese es el perfecto momento para empezar a enseñarle, esto se tiene bajo contrato. O sea, que no haya que llegar y decir, ahora le puse Family Link a esto. No, si la mamá se apagó, sí, yo la apago desde aquí. Y eso va a ocurrir hasta que tú tengas el criterio para hacerlo solo. Y luego es casi imposible después de los 13, 14 años que no tengan un teléfono móvil, por razones de aprendizaje inclusive, porque hay los correos electrónicos, el Classroom, lo que sea, y también no vamos a negar la presión social. Llevar a tu hijo a colegio donde es el único, pero me pareció importante que se hablara de que no tienes que poner el último teléfono con todas las capacidades visuales, con todo, porque ocurre como con ciertos regalos, que bueno, entonces cuando llegue el siguiente va a tener que ser tal y va a tener que ser tal. Si empieza a autorregularse con un teléfono que lo que tiene es WhatsApp y para correr un video tiene que pensarlo bien, porque en lo que le dé a arrancar el video todo el teléfono él va a entrar en una locura para poder producir el video. Lo va a pensar mejor y eso produce una autorregulación. Nosotros que tuvimos internet lento, tenemos una autorregulación muy particular que es, uno le daba play a algo, a descargar algo, y era un tiempo del teléfono que se comprometía, porque uno tiene un módem de teléfono. Entonces, tú no eras que estabas dándole clic a todo y dejando 28 ventanas abiertas, porque además tu computadora, eso nos enseñó más autorregulación que muchas otras cosas. Entonces, comenzar con, bueno, vas a tener un teléfono idiota que lo que hace es recibir llamadas y WhatsApp, es lo que yo necesito de ti, que tengas WhatsApp y que recibas llamadas. Ah, no, que el otro toma teléfono. Bueno, vamos a darte una cámara. Llévate la cámara, te voy a dar una cámara. ¿Qué es lo que pasa con la cámara? Aprende a tomar fotos sin estar haciendo otra cosa. Y curiosamente también de eso hay muchos estudios maravillosos de cuando aprendes a utilizar las aplicaciones aparte, el diseño en tableta con lápiz y luego
es que puedes usar el mouse y hacer todo. Hay unos procesos de aprendizaje mucho mejores. Entonces, 12, 13 años es la edad en la que se indica que usen el... Ojo, mi hija Alma se habría ido de la casa si hubiera esperado hasta los 12 años para tener celular. Pero, gracias a Dios, muchas experiencias le demostraron que ella misma, o sea, ya perdió la pantalla. Le demostraron que ella misma no estaba lista. Y eso es un momento importante. Cierro con esto porque muchos tienen compromisos, pero esto es un momento importante. Cuando tú le quitas el celular, mira, dame el celular. ¡No! ¿Usted qué más? ¡Ya va! En una voz muy calmada, muéstrale quién es él en ese momento. Porque eso ha sido una de las pocas cosas con Alma que me ha funcionado. Ya ve, tú te estás viendo. ¿A ti te parece que esta eres tú? Que esta eres tú, esta persona que me está gritando porque le estoy pidiendo un celular, tú no estás en medio de una tarea, tú estás en medio de un chat, de un video, de una... Esta eres tú. Porque creo que como el golpe de dopamina es tan fuerte, esa evidencia a veces lo ayuda, pero tienes que estar muy calmado tú. Y el problema es que nosotros somos reactivos. O sea, nos gritan, no me grites, chico, me das esa vaina. Cuando vienes a ver, se acostó con el cortisol pegado al techo. Y tú también. Así no se puede acostar nadie. Entonces debe estar durmiendo bien porque ya no tiene la tableta. O sea, está durmiendo con el cortisol arriba, pues toma 1 hora y media que le baje el cortisol de una pelea paternal. Entonces ahí hay que, tú te estás viendo. Y en la medida que es hábito, es decir, que es todos los días, hagas lo que hagas, Family Link, no Family Link, 3 horas de tanto, 3 horas de tanto. Televisión, lo importante es la constancia. Si es solamente cuando acabas de ver un video de los peligros de internet, que tú le llegas y le dices, suelta esa vaina. Y al otro día tú estás viendo tu, no sé, tu debate gringo presidencial y se te olvidó el niño, él no entiende, dice, esto no tiene nada que ver, eso porque le picó. Ahora, si hay un hábito de no vamos a comer con celulares, póngame los celulares adelante cuando estemos en el carro. Ya va que estoy hablando, lo hablas en la casa, antes de comer, porque cuando comamos va a estar allí. Tener ese momento de intercambio, los primeros 10 minutos son incómodos, porque todos estamos aquí o sea, así es como te ves tú. Y ese es el sonido de tu voz. Y luego viene la incomodidad de saber que no pueden hablar sin mostrarte algo. Que eso a mí me ha pasado y me parece asombroso. Dicen, no saben hablar, ve para mostrarte un video. Y no, cuéntame el video. No, es que no, me te lo tienes que contar. Tú vives del hecho de que yo soy capaz de hablar de lo que sea sin ninguna pantalla. 1:50 muchas veces. Entonces tú no me puedes decir a mí que no es posible. No puedes. Y además eso obliga a el otro no lo entiende a menos que yo haga este gesto, traiga esta imagen, nombre el color, nombre la obra. O sea, las técnicas de narrativa del otro, pasar de lo audiovisual al oral, eso es un desarrollo cognitivo que no te puedes ni imaginar. O sea, eso te obliga a empatizar. Que mi papá no entiende lo que es tal serie. Hay una serie que tal. Y esos son los momentos que uno descubre, carayito, está viendo esta serie. Bueno, tienes que ir a verla, aunque sea un trailer para ver qué es lo que está viendo. Porque no podemos seguir con la de, no sé, son sus cosas. No, sus cosas son tus cosas. ¿Ok? Seríamos 3 preguntas. Ajá. Sí, yo realmente quería hacer 2 comentarios, ¿no? En primer lugar, asociar esto con lo que realmente es el proceso de neurodesarrollo. O sea, ya nosotros somos adultos y bueno, la corteza se desarrolló como tenía Todavía que hay plasticidad, cálmate, chica. pero hay cosas que ya están de base y sabemos, hay muchos estudios sobre el deterioro cognitivo que genera en adultos el uso de pantallas y redes sociales. El tema en los niños tiene otro nivel y es que realmente se ha demostrado cómo el uso precoz de, sobre todo, teléfonos inteligentes y acceso a redes sociales limita el desarrollo, sobre todo de la corteza prefrontal, que de por sí no se desarrolla completamente hasta, en teoría, los 21 años. Por eso es que el alcohol no debería consumirse hasta los 21 años. Exactamente. Pero a los 26, si tomamos en cuenta el hígado. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y cómo tenemos nosotros la flexibilidad. Pero es importante que nosotros sepamos eso, de que la exposición precoz puede generar realmente alteraciones en cómo ese cerebro se está desarrollando. Y en segundo lugar, porque es algo que veo con bastante frecuencia en los pacientes, en las familias, en la consulta, es que muchas veces
los papás, de una manera evitativa, valga la redundancia, evitamos poner límites, negociar o incluso tener que decir que no, por no lidiar con el hecho mismo de poner límites y nos buscamos como excusas. Ejemplo, tengo que darle el teléfono porque hice una emergencia. Bueno, la semana pasada chocaron a mi esposo aquí llegando al colegio y llamamos a la coordinación. Hola, Carmencita, mira, sucedió, hay un teléfono en TV del colegio y el niño está en una institución segura. Entonces, muchas veces buscamos como excusas, justificaciones para no lidiar con la situación de lo que es ponerle límites al niño. Y luego, sobre la pregunta que usted respondía de las edades, el capítulo de Psiquiatría Infantil y Adolescentes, el último de la Asociación Americana de Psiquiatría, sugiere que el primer teléfono se pudiese dar a partir de los 12 años, pero que el acceso a redes sociales no debería ser antes de los 16 y siempre bajo supervisión. Y el argumento de esto tiene dos vías: el neurodesarrollo por un lado y lo que genera a nivel de procesos de socialización y de dinámicas que son importantes que se den en la adolescencia porque son la base del desarrollo de habilidades futuras. Entonces, cuando uno le da la vuelta, o sea, mi hijo tiene 12 años, no tiene teléfono inteligente, de hecho no tiene teléfono y ha sobrevivido. Y a veces me preguntan, ¿cuándo? No sé, cuando él esté preparado. Para cerrar, hay una neuropsicóloga que particularmente admiro mucho que se llama Nazaret Castellanos, es española, que alguien le preguntaba, ¿cuándo es la edad? Y ella respondía en una frase: cuando usted piense que su hijo está preparado para ver la pornografía más dura que usted puede imaginarse. Cuando usted pueda responder sí, está preparado, está listo para que usted le dé un teléfono con acceso a redes sociales. Porque está disponible. Pero uno lo dice y la gente no lo cree, no lo procesa. O sea, es un poco como en negación de la magnitud de esta situación. Y luego está lo que dice Darwin, o sea, si el tema es comunicacional, yo necesito decirte, llegué, baja. Hay teléfonos de llamada y mensaje de texto. Solo que evitamos afrontar la magnitud del conflicto como que es una necesidad cuando muchas veces, no digo siempre, no lo es tal. Y la llamada, advierto, es algo que ya está demostrado que es mucho más desarrolladora de lo cognitivo que el chat. Porque los chamos se han ido refugiando en tengo todo el tiempo del mundo para pensar que le voy a responder a mi papá. O inclusive consulto con ChatGPT cómo le voy a escribir esto a mi papá. O léete todo este chat y dime cuál sería la mejor respuesta. Y eso es todo un proceso que ya debería ser automático en él, viéndote la cara o oyéndote la voz. De modo baja. Entonces, volver a la llamada telefónica es algo que yo estoy enseñando ahorita en empresas que están descubriendo que algunos de sus procesos podrían ser más expeditos, con menos ruido comunicacional, con más capacidad de concluir metas semanalmente, si simplemente implementaran esta demencia, este avanzadísimo concepto de la llamada telefónica. Y nos dan ataques de risa cuando se hacen las evaluaciones a las 2 semanas de todo lo que se avanzó porque se pasó de chat a llamada telefónica. O sea, rescatamos una tecnología del siglo XIX, XX, y de repente descubrimos que es mucho mejor que un chat donde todo el mundo deja todo allí con la sensación de que estoy haciendo algo, pero no está ocurriendo la comunicación. ¿Ok? Bueno. Hola. Ay, perdón. Ajá. Hola, disculpa. 3 cosas rapidísimo. Primero, agradecerles muchísimo. Para mí esto pasó de ser una preocupación muy grande a tener temas concretos de los cuales hablar, con datos como nos gusta a algunos. Entonces, muchísimas gracias. Lo segundo es asumir como comunidad que los padres somos parte del problema. Y la verdad que yo lo veo en lo individual como un problema porque yo me he descubierto momentos en los que estoy, epa, ¿qué pasó? ¿No? O, epa, chamo, vamos a hacer algo y de repente, sí, ya vamos a salir, y nos devolvemos los dos 20 veces a mirar el teléfono. Entonces, en la medida en que nosotros asumamos desde la humildad que somos parte del problema, que ya nos hackearon el cerebro, creo que ahí, encontrando nuestras estrategias, vamos a poder proyectarlas
y ayudar a nuestros hijos, o en lo personal es lo que estoy haciendo. Y por último, tenemos hoy una maravillosa oportunidad, y es que al menos mi hijo, y creo que muchos de los nuestros saben que estamos aquí hablando de esto. Mi hijo me decía, ¿pero vas a ir a la charla de lo de los celulares? Sí. Y me estaciona y me decía, ¿en serio te quedas a la charla? Sí. Entonces, porque hoy vamos a hablar del tema y ocurren cosas en el colegio, y aquí era el último punto, el inciso que quería hacer. Ocurren cosas en los colegios, en este colegio y en otros colegios, que podemos utilizar desde el respeto y con la sensibilidad apropiada como ejemplos, sin poner nombres, sin hacer, digamos, puntualizar en cuándo ocurrió, con quién ocurrió, pero son ejemplos que ellos viven y que se llevan la preocupación. Entonces, hay que conversarlo, y creo que hoy, no sé qué fecha es hoy, creo que 2 de octubre, es una maravillosa oportunidad para empezar a practicarlo, sobre todo con la información que tenemos acá. Gracias. En ese espacio de tiempo que nos vamos a permitir meternos en las redes sociales, la charla de hoy queda grabada y va a estar en el canal oficial del YouTube del colegio para que la puedan volver a ver y saquen las conclusiones que les faltaron por sacar. Entonces, para que sepan que eso va a estar ahí. Y José Rafael también nos va a dejar unas recomendaciones que se las vamos a compartir, porque hay cosas que... A medida que vayan saliendo cosas, las vamos a ir agregando a un documento donde haya videos para ver con tus hijos, recomendaciones de prácticas frecuentes, aplicaciones que están surgiendo que ayudan muchísimo, ¿verdad? Porque la respuesta a la tecnología es mejor tecnología, no cero tecnología. Gracias. Bueno, gracias por la información, todas las participaciones espectaculares. Como mamá y como profesional en el área de la salud, yo veo el tema de las redes, de los celulares, como una adicción. O sea, como un objeto que puede ser sujeto a adicción. La gente se toma un trago social y no pasa nada, la gente se fuma un cigarro social y no pasa nada, y genera unos sistemas dopaminérgicos de recompensa que pueden enganchar a unos y a otros no. Cosas que me han funcionado a mí para que esta nueva droga, por decirlo de alguna manera, que es el teléfono, afecte en la menor, o se convierta en la menor medida en una adicción, que no esté disponible todo el tiempo. Entonces, como tú decías, en la mesa, pero también cuando hacen 3 horas de fútbol, tienen 3 horas menos sin teléfono. Cuando en el colegio tienen natación o tienen actividades donde no pueden usar el teléfono, tienen 4 o 5 horas más sin teléfono. Claro. Cuando yo prohíbo cargar teléfono, o sea, en mi casa, de hecho mis hijos me decían, chiquitos, somos pobres, porque todo el mundo tiene teléfono, televisión en su cuarto, computador en su cuarto, y tú no nos dejas. No, nosotros tenemos un televisor en la sala que lo vemos juntos. Tenemos una computadora que la usamos todos y compartimos, y ustedes no tienen nada para tener teléfono. Recuerda que Steve Jobs era uno de los hombres más ricos de su momento y sus hijos no tenían ni televisor, ni tableta, ni nada de eso. Entonces, claro, para ellos en ese momento era un choque con los amigos. Iban para la casa, muy linda tu casa, pero ¿dónde está la Play? ¿No? Tú tienes 10 años, 5 años, tú no tienes Play. Hoy en día tienen 16, 14, ya tienen Play. Y sin embargo hay restricciones, hay regulaciones, no puedes usarlas entre semanas, no puedes usarlas si hay amigos, o sea, no puedes usarlas si hay exámenes, se usa de tal hora a tal hora, el teléfono se carga fuera y no fuera, lejos de los cuartos donde no se escuchan, donde no hay acceso por parte de ninguno. O sea, hay cosas que sí podemos hacer, y creo que, como decía la amiga, da miedo establecer el límite, sí lo da. Bueno, pero aquí volvemos a una lección esencial de ser padre, que uno no es el amigo de su hijo. Pero ese es nuestro trabajo. O sea, lo lamento, uno no es el amigo de su hijo. Hay mamás que me decían... O sea, decían, como es otro amigo, no, tú no puedes tener miedo de perder la amistad de tu hijo. Puedes tener miedo de perder el respeto, pero la amistad no. Por eso sí, se recomienda trabajar en función de la confianza, pero límites son límites. Y además esto es importante ahorita porque después van a tener más argumentos para discutirte límites. Entonces, si ni siquiera puedes proponerlos ahorita, cuando tienen 10, 8 años, imagínate cuando tengas que debatir algo a los 16 años. Es una realidad, un arco de la psicología familiar que ha ido cambiando, ¿no? No, que tendrías que ser el mejor amigo de tus hijos.
Rousseau recomendaba eso, aunque no fue el mejor amigo de sus hijos para nada. Hay que Gracias. verlo. Y aquí para cerrar, Y solo le quería recomendar el Instagram de una profesora chilena que es experta en el tema de pantallas, tiene unos libros escritos de hecho, y ella tiene unas charlas bien chéveres dirigidas incluso a los niños, que nosotros, ella hace muchas cosas en colegios en ¿cómo Chile. se llama? Carolina Pérez Stephens. Carolina Pérez Stephens. Stephens, sí, el apellido empieza por ST. Ella de hecho tiene una charla online que ella más que todo da charlas en colegios, en contra de las pantallas y todo el tema, basado en evidencia científica de escáneres cerebrales y todo el tema del impacto de las pantallas en los niños, pero tiene una charla dirigida a los pequeños sobre el uso de pantalla. Entonces le pone un escáner cerebral y compara, mira, si se brillan las neuronas de un niño cuando está jugando, cuando está leyendo, aquí cuando está en un videojuego. Entonces es una cosa muy gráfica. Nosotros le compramos, eso es barato, no cuesta mucho. Le compramos esa charla para nuestros niños hace un tiempo y me pareció que vale oro. Excelente. Y ya Muchísimas tiene gracias. mucho material de todo lo que está pasando a nivel mundial, de todos los colegios que están retrocediendo, todos esos colegios que dieron un paso adelante en la incorporación de pantallas en las aulas. Ella expone cómo están ahorita retrocediendo, entonces ahora peor, no las quieren ni en las aulas ni en el colegio entero. Y eso Bueno. habla bastante de los efectos, de lo que tú decías al principio. Ver lo que están haciendo esos países del primer mundo que dieron un paso adelante en la incorporación de tecnología en las aulas, como están ahorita dando Sí, un bueno, y paso además atrás. cada sociedad es distinta, ¿no? Hay que tener claro que esos son modelos escolares donde inclusive se utiliza mucho Montessori, mucho intercambio entre aulas. Entonces, por eso busqué lo que había decidido la Sociedad de Colegios Internacionales de Colombia, porque es un ejemplo que tenemos ahí al lado, ¿no? Que esa es otra que hay que tener en cuenta. Muchísimas gracias por la invitación. Me están reventando el teléfono los obreros en la casa. Gracias a ustedes.